Pues buenas tardes a todos. Permitidme que presente muy brevemente y salude a la mesa, al presidente del Tribunal Superior de Justicia. Muchas gracias, Lorenzo, por venir a tu casa, al presidente de la Academia, don Rafael López Cantal. Muchas gracias igualmente a la presidenta, doña Lourdes, de la Audiencia Provincial, a la presidenta del Tribunal de Instancia, al coordinador de los letrados de la Administración de Justicia, Pablo, bienvenido también a tu casa, y a doña Sonia Cámara, que es la presidenta de la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia y diputada segunda de nuestra Junta de Gobierno. Autoridades, académicos, compañeros y amigos, muchas gracias por venir. Solamente permitidme estas breves palabras, ya que Rafael hará la presentación para daros la bienvenida a esta vuestra casa. Como decía, estamos de cumpleaños en el Colegio de Abogados, cumplimos 250 años. En 1776, un grupo de 21 abogados en la sacristía de los Santos Mártires de esta ciudad decidieron constituir nuestro colegio. Y desde entonces ahora, pues aquí estamos. Le preguntaba a don Rafael hace un rato que cuándo cumplían ellos años, y ellos nos han adelantado y han cumplido mucho antes años. En 1745 puede ser de las primeras reseñas sobre la Academia de Jurisprudencia. Es así. Bueno, pues nosotros 250 años después, aquí estamos. Y ahora para hablar de la penúltima ola de esta marea legislativa y bueno, pues de funciones y disfunciones de los tribunales de instancia. Y sin más, le doy la palabra a don Rafael. Muchas gracias. Muchas gracias, decana. Yo correspondo con todo afecto al saludo de la decana y del Colegio de Abogados de Málaga, un colegio hermano, como acaba de señalar la decana, hermano desde hace muchísimos años, siglos, incluso desde el siglo XVIII. Mi saludo a todas las personas que forman parte de la mesa, mi saludo a los académicos aquí presentes, a los académicos malagueños y a los académicos que han venido desde Granada y desde Jaén. Y mi saludo, como es natural, a las autoridades y a todas las personas aquí presentes. Efectivamente, para la Academia de Jurisprudencia y Legislación, que se llama de Granada y que no hemos podido cambiarle el nombre porque no existe una denominación legal de Andalucía Oriental, pero que realmente es Academia de Jurisprudencia y Legislación de Andalucía Oriental, porque ese es su ámbito territorial desde que se fundara en consonancia con el ámbito territorial de la Audiencia Territorial de Granada, la antigua Audiencia Territorial de Granada. Pues la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada está muy orgullosa, muy agradecida al Colegio de Abogados de Málaga por recibirnos en su casa. Está muy satisfecha siempre que viene a Málaga. Está muy satisfecha cuando viene al Colegio de Abogados de Málaga y está especialmente satisfecha hoy en este 250 aniversario, cuyo pin conmemorativo lucimos ya todos los académicos con orgullo porque la decana y el colegio han tenido la amabilidad de imponérnoslo. Son muchos los vínculos y no voy a entretenerme en esto porque hemos venido a hablar de la ley orgánica 1/2025, pero sí quiero decir que esos vínculos históricos que han sido muy sólidos nos conducen a que a raíz de el último cómputo temporal que tenemos de académicos, que es desde el año 1980 hasta hoy, en nuestra nómina de académicos de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada han formado parte personas como Francisco García Grana, Andrés Oliva, Fernando García Guerrero Strachan, Agustín Moreno Cano, que me emocionan nombrarlos porque al menos de 3 de ellos pude ser buen amigo en algún momento. Y en la actualidad, pues aquí hay algunos académicos de esta ciudad, doña Carmen Senés, don Manuel Caballero, don Nilsson, decano, académico de número y también muñidor y organizador de este acto. Muchas gracias, Nilsson. Por supuesto, don Juan García Alarcón, persona tan vinculada a este colegio y a Málaga y a la academia.
Y nada más, vamos a entrar en la materia. No voy a hacer una presentación al estilo que se lleva a las conferencias de leer los currículos porque son muy conocidos de todos ustedes aquí presentes y por lo tanto voy a pasar directamente a darles la palabra porque lo que nos interesa es, como he dicho antes, escucharlos. Va a intervenir en primer lugar el excelentísimo señor don Lorenzo del Río, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, y también académico numerario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, que nos hará una exposición general de todos los aspectos, una introducción de todo lo relativo a la implantación de esta ley que introduce reformas procesales y la implantación de la figura de la mediación, medios adecuados para la solución de conflictos y que también ha o trata de, se está implantando, ha dispuesto que se implante un nuevo sistema organizativo de los tribunales que estoy seguro que nos va a ser explicado en este acto. Así que sin más, cedo la palabra al excelentísimo señor don Lorenzo del Río Fernández. Bien, pues muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, querida decana del colegio, querido presidente de la academia, a todos los integrantes de esta mesa redonda y, por supuesto, pues a todos los académicos, a los compañeros, compañeras también que estáis aquí, tanto de la audiencia como de algún órgano unipersonal. Y también pues a las abogadas, abogados que estáis aquí. No sé si me imagino que quizás también alguna letrada de la Administración de Justicia. Felicitar también al colegio. Yo me he puesto el pin, lo he dicho ya que no lo estaba dando la decana. Digo, bueno, yo creo que si estamos en la sede colegial, donde para mí es un placer compartir en cualquier otro momento, y aquí con más razón este acto, con la doble condición de, digamos, de colegio y de la Academia de Jurisprudencia y Legislación. Así que enhorabuena, Flor, porque te ha tocado a ti precisamente en tu mandato celebrarlo. Y yo creo que siempre es un evento pues muy, muy bonito en la historia de un colectivo como la abogacía, tan importante y que tan importante va a ser y debe ser en la implantación de la nueva oficina judicial. Quizá uno de los aspectos que todavía no hemos entrado, ahora mismo solamente se habla de la coordinación de jueces y letrados de la Administración de Justicia, pero habrá un apartado importantísimo que es coordinar también con todos los colectivos profesionales cuando lleguemos a ese paso siguiente, que sería esa unificación de prácticas procesales, de criterios, etcétera, etcétera. Decía Rafael, yo se lo comenté antes de empezar, yo tenía una intervención muy amplia de mucho tiempo, somos 6 personas, tenemos que agilizar, tenemos que ser breves y luego al mismo tiempo intentar en la medida de lo posible pues que pueda haber un coloquio donde salgan problemas o aspectos que a lo mejor a nosotros todavía no se han. Entonces, con esa brevedad, con esa generalidad que me ha dicho Rafael, el presidente de la academia, os comentaré. Ahora mismo no se puede hacer una valoración de los tribunales de instancia ni de la nueva oficina judicial, y mucho menos en la fase tercera. En la fase 1 sí podemos hacer alguna valoración relativa, negativa en muchos casos, aunque se van corrigiendo, pero ahora mismo es muy precipitado. Prueba de eso es que todavía no se ha implantado la nueva oficina judicial. O sea que se tenía que haberse implantado el 31 de diciembre y esperemos que el 31 de marzo ya esos detalles nos lo dará la presidenta del tribunal de instancia, Cristina, pues veremos a ver. Ahora mismo estamos en un tema de ensayo, de propuestas, de inseguridad, de miedo, y todo eso está ahí. Todo está ahí y durante tiempo nos va. Ahora, si yo diría un aspecto. Antes de esta ley llevamos diciendo muchos años que los problemas de la justicia más o menos eran muchos, pero que dos estaban ya muy diagnosticados. Uno, la sobrecarga de trabajo enorme que había. En Andalucía ya sabéis que casi estamos en 1.300.000 asuntos anuales y eso sigue y sigue y sigue año tras año, y por tanto un sistema de trabajo que no es capaz, tanto por el número de personas que tienen que resolverlo como por el sistema organizativo, no es capaz de resolver y que esa justicia sea más ágil y más útil. Entonces, eso están los datos ahí. Siempre hablamos, bueno, pues cómo reducimos esta litigiosidad o cómo la resolvemos con muchas más personas. Muchas más personas, venga a crear juzgados, venga a crear juzgados, al final pues seguimos creando, llega un momento que dice, bueno, hemos pasado de 20 a 25 juzgados de cualquier jurisdicción, por citar Málaga, pero seguimos un poco en los mismos tiempos
y que vemos que esto no... Y luego además la dificultad, porque no se pueden crear tanto, porque exige crear un letrado, que exige crear 8 o 10 funcionarios, y exige una infraestructura, que eso es imposible. Entonces, aparece esa ley 1/2025 que llevamos 20 años reclamando, porque siempre se reclamaba un sistema organizativo, que es lo que nos veníamos diciendo. Nos venía diciendo Europa y nosotros nos lo planteábamos. Señores, tenemos un sistema de distribución de organización territorial absolutamente disperso, con todos juzgados separados, numerados, estancos, compartimentos estancos. Y hay que salir un poco del sistema organizativo para poder ampliar la planta judicial de otra forma, para poder contar con más jueces y para que las personas puedan ser, si no colegiados, porque muchas veces decimos tribunal de instancia, no, el tribunal de instancia no es un tribunal colegiado, es un tribunal colectivo, que son conceptos distintos. Colegiado es la audiencia provincial, y ahí sí se actúa judicialmente, colegiadamente, aquí no, para seguir la jurisdicción individualmente. Pero sí es verdad que al ser un tribunal colectivo exigirá unas prácticas procesales y una unificación de criterios que antes, pues por así decirlo, no queríamos o no se deseaba tener. Bien, entonces, con esa doble objetivo, vamos a trabajar en esa posibilidad de reducir pleitos, pues aparece lo que ha comentado Rafael, esos medios alternativos que dan y que están dando, y que aquí en el colectivo de la abogacía, pues tantas disfunciones o tantos miedos, no miedos, sino tantas dificultades de entendimiento puede tener en cuanto a la forma de regular. Pero que algo hay que hacer para que no siga aumentando los pleitos indefinidamente. Y la segunda parte, que es la que vamos a tratar aquí, que es un poco el sistema organizativo. Nosotros tenemos una dispersión geográfica territorial enorme, enorme. Y entonces esa es la reforma que se hace fundamentalmente, que es pasar de 724 órganos judiciales que tenemos unipersonales en Andalucía, pasamos a 87. Teóricamente ya a partir del 1 de enero ya son solamente 87 frente a 724. En Málaga teníamos 143 órganos judiciales y vamos a tener 11 tribunales de instancia. 11. Eso ya de por sí, ya decimos, bueno, esto es algo muy, muy duro. Pero claro, ¿qué es lo que significa eso? Hemos pasado de un modelo que se llamaba el modelo taurino, cada juez, el torero, cada juez, con su letrado, con su cuadrilla, con su funcionario, ¿eh? Y bueno, pues la faena puede salir mejor o peor según, ¿eh? Y la cuadrilla además, pues tú no la eliges, por supuesto, como y entonces, pues bueno, puede ser pues bueno el torero y tal, pero si no tiene una buena cuadrilla, pues a lo mejor no hay forma de que se banderillen ni que se hagan una otra cosa de condición. Entonces pasamos del modelo taurino a un modelo que yo le llamo el modelo mosquetero. Mosquetero, sí, pero porque en la primera fase se ha observado mucho eso. Que hemos entendido que como antes era cada juez individualmente con sus funcionarios, cada juzgado independiente, yo soy independiente, me señalo mi juicio, yo me señalo los días que yo quiero o que puedo, tal. Al modelo mosquetero que es uno para todos y todos para uno. Es decir, bueno, para todos, la oficina judicial, todos trabajan para todos los jueces. Claro, yo le he dicho, ojo, y eso en la primera fase fue cuando lo detectamos y yo me salió esa frase que la comentó, y además la dije, digo, nos estamos equivocando. La nueva oficina judicial no significa cambiar de sistema individualista a algo que es un totum revolutum, que no hay equipos de trabajo, que no hay responsabilidades, que no hay una conexión funcional con equipos de trabajo concretos el juez, porque entonces se difumina la responsabilidad y es mucho peor. Entonces, por eso digo que ahora mismo estamos en una situación que vamos a ver de mucha preocupación, de mucha inseguridad, pero sí es cierto que la ley en sí es una oportunidad de mejorar la justicia, porque antes, como estábamos distribuidos, organizados, eso no existe en ningún país, nada más que en España. En todos los países hay una concentración territorial, hay un tribunal que se llama un tribunal, y luego los jueces pues, pueden ir yendo a un sitio o a otro dentro de una cercanía geográfica. Aquí no se ha llegado a eso del todo, porque aquí los partidos se han mantenido. De tal forma que hasta el partido de un solo juez se le llama tribunal de instancia, cuando es un solo juez. Cuando podíamos... Pero ese paso el legislador no se atrevió a hacerlo, a hacer agrupaciones de partidos, sino simplemente que sean tribunales de instancia. Y con otro problema añadido, que eso es lo que yo nunca he entendido. Y eso ya me imagino que el Lourdes de la Presidenta de Herencia lo tratará. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué esta ley 1/2025 ha tenido que traer que en la oficina judicial se modifique también la estructura organizativa de la audiencia provincial y encima se funda con la del Tribunal de Instancia? ¿Eso a quién se le ha ocurrido? Porque a mí lo he preguntado y nadie me dice por qué. ¿A quién se le ha ocurrido eso?
después que hablé, porque se crea el tribunal de instancia, se crean las oficinas judiciales nuevas de los tribunales, pero porque hay que crear también la audiencia y el servicio común de tramitación o de ejecución que sea también con los funcionarios de la audiencia. Porque en las salas, como pasa en las salas, se crea que el servicio en fin, eso va a traer unos problemas añadidos absolutamente innecesarios. O sea, con lo cual, si ya necesitamos un tiempo de adaptación, ahora veremos a ver. En fin, como todas las reformas en la justicia se metabolizarán con el tiempo, las haremos, pero va a costar mucho más trabajo. Ahora mismo es preocupación, inseguridad y por tanto una progresividad a ver cómo eso se va. ¿Y cuáles serían los problemas que tenemos? Yo lo voy a dejar dicho muy brevemente, ya llevo, me parece, 7 o 8 minutos, más de un cuarto de hora no quiero estar. Uno, el entorno informático. Es fundamental para un nuevo sistema organizativo que haya un entorno informático que ahora mismo se carece de comunicación, de expediente judicial electrónico perfectamente intercomunicado entre la oficina judicial y los jueces, entre el resto de profesionales, abogados, letrados, en fin, etcétera, etcétera, que puedan acceder a su expediente y que puedan ver sin necesidad constantemente de un desplazamiento a lo mejor innecesario. Con el añadido en la jurisdicción penal de lo que es el fiscal, que todas las comunicaciones se hagan telemáticamente, porque lo que no podemos seguir es todavía con el trasiego de los papeles para notificar al fiscal. En fin, eso es otra cosa que la sigo preguntando y nunca me contesta. El otro problema es las mudanzas. Necesitamos un tiempo de adaptación porque hay que hacer mudanzas de mobiliario, de papeles. El otro día tenía una reunión y no sé si me dijeron que había que mover 44.000 cajas de expediente. Y eso que estamos ya en papel cero. Imaginaros si no tuviéramos cero. Bien, 40.000. Mudanza, mobiliario, ¿por qué? Porque ahora se crean, como ya sabéis, bueno, yo no voy a explicar lo que significan los tribunales de instancia, son unos servicios comunes de tramitación, son unos servicios comunes de ejecución y un servicio común general de actos de comunicación y de auxilio. Eso lo doy por, digamos, por sabido, porque si no, entonces necesitaría mucho más tiempo. Pero entonces, si vamos a unificar ahora todos los que tramitan, pues lo lógico que si antes estaban tramitando 3 en cada juzgado y tenemos 20 juzgados, pues aquí intentar que 60 personas más o menos estén físicamente relativamente más cercanas que antes. En fin, entonces eso exige un trasiego que estamos, y lo contará también Cristina, porque en la audiencia aquí, en los juzgados, la Ciudad de la Justicia, imaginaros aquí, es muy problemático. Imaginaros en Jaén, porque viene aquí un académico de Jaén con 13 sedes. Ver cómo reunificamos todo este tema. El segundo problema que hemos tenido es los plazos. Los plazos han sido malísimos, ¿eh? No sé a quién se le ocurrió también el 1 de julio y el 31 de diciembre. Son fechas muy bonitas para hacer la implantación de tribunales de instancia. ¿No? Una fecha... Vamos, yo esto lo digo aquí porque se lo he dicho públicamente a Manuel Olmedo y se lo he dicho, o sea que no se trata de lo que yo digo, ¿a quién se le ocurre? Digo, ¿y a quién se le ocurre el 1 de julio con concurso de funcionarios? Que eso lo sabe el letrado, coordinador provincial, que estaba en ese momento concurso de funcionarios, con lo cual la mitad de los servicios comunes que se estaban creando vacantes, porque no estaban, en fin, esos problemas. Y por tanto ahora sí dijimos, y yo lo he comentado muchas veces, digo, bueno, si llevamos 20 meses esperando los tribunales de instancia, podemos esperar 20 meses y 4 meses. Lo mismo que pasa con las condenas y con esto, bueno, ¿no? Entonces por eso hemos dicho, pues llevamos esta última fase, porque aquí en Málaga, como ya sabéis, la primera fase fue en los juzgados mixtos, la segunda fase fue con la Costa del Sol y la tercera fase es Málaga capital. Bien, el 31 de diciembre era imposible, entonces, oye, si se hace el 31 de marzo, que es esa implantación progresiva, yo creo que es mejor que estar aquí un poco cumpliendo y mintiendo. Hay otro problema relacionado con la informática y esto tampoco se ha salvado, yo no paro de insistirlo. Todo lo que digo son cosas que yo estoy transmitiendo permanentemente a la consejería. Si estamos ante un tribunal de instancia, un tribunal, por tanto, necesitará un numerador único, un contador único de procedimientos. Lo que no podemos seguir es teniendo, si tenemos 17 plazas judiciales de instancia, 17 números distintos de cada tipo de procedimiento, sea civil o sea penal. Ya deberá existir un único contador para todos. Porque la primera fase, el 31 de julio, pues había que preguntar de qué año, desde el 2025, del primer trimestre, porque puede haber unas previas, la 1/2025 y la 1/2025, pero la 1 primera era de un semestre y la otra era del segundo semestre porque empezaban con la plaza 1 y la plaza 2. Entonces, eso es un tema también que nos está dando muchos problemas. Y ahora el problema, igualmente que con el que está, que es todo el acoplamiento de funcionarios, todo lo que se llama el acoplamiento. La ventaja que tiene el modelo organizativo es
que se pueden crear áreas, equipos de trabajo, asignar tareas y, por tanto, acoplar en base. En civil es muy, y se va a hacer así, bueno, pues en civil vamos a crear un equipo de monitoreo, un equipo de admisión de demandas, sobre todo en las grandes ciudades, porque en Torrox, que está aquí la nueva presidenta del Tribunal de Instancia, que ha venido hace muy poco, como comprenderéis, por allí 2 juzgados, bastante tienen con que funcionar bien, que muchas veces no es fácil. Pero los demás sitios sí se puede crear un equipo que tramita monitorio, un equipo que transmita, pues no sé, familia, un equipo que y trabajan ya para un grupo, más grupo. Entonces, todo eso es lo que estamos ahora mismo en ese proceso de acoplamiento, que lo estarán ultimando y que lo comentarán, y lo comentarán ellos. Entonces, tiene esa finalidad muy importante que es lo que llama una oportunidad para buenas prácticas procesales, para estandarizar tareas y para que se concentre en grupos. Yo tenía aquí muchos ejemplos, pero no los voy a poner. Y la segunda ventaja que puede tener es, sobre todo, homogeneizar el tribunal. Y eso va a costar mucho trabajo, porque la pendencia y los tiempos de respuesta para que sean más o menos lo mismo. Eso yo no sé si podremos conseguirlo. Ahora mismo estamos en las pendencias actuales y persistentes, que es un problema, yo lo he hablado con Cristina, pero lo ideal es que uno, cuando vaya al Tribunal de Instancia de Málaga, no ocurra decir, es que juega 28, me señala para el 2028 y el jugador otro me señala para el 2026 todavía, cuando estamos en la misma jurisdicción. Eso teóricamente no debería pasar. El problema que tenemos son las pendencias ahora mismo preexistentes, pero el objetivo debe ser, no señora, aquí se hacen unos criterios de saneamiento unificados, se hace una junta de jueces donde se establece estos señalamientos y vamos todos homogenizando, pero que no. Ahí va a tener que hacer un trabajo enorme los presidentes, las presidentas de los tribunales de instancia con las órdenes jurisdiccionales concretos, porque sí podrá imponerse, decir, no, aquí no puede ser, tú señalas 5, tú señalas 6, tú señalas este mes y este otro mes yo no me señalo nada, este otro. Eso tiene que desaparecer y va a costar mucho trabajo. Y eso sí que es un trabajo nuestro, eso sí que no nos puede venir dado por otro lado. Pero es verdad, no es lógico que si uno va al hospital y pregunta, oye, ¿quién te opera? Bueno, es el quirófano 1. El 1. Mejor que hubiera sido el 2. Pues aquí lo mismo. ¿Eh? Aquí lo mismo. ¿Eh? En fin, tiene esa ventaja y tiene la ventaja también de la elasticidad. Los futuros crecimientos en ese tribunal de justicia son mucho mejores. ¿Por qué crees que se ha dicho ahora en el Ministerio de Justicia que se crean 500 plazas? Porque el modelo organizativo lo permite, si no en la vida. Porque es simplemente 500 personas. ¿Mm? Que luego tendrá otro problema añadido, ¿no me comprendéis? Pero bueno, es verdad, antes era el juzgado. Si creas un juzgado, pues ya tienes que crear, son 500.000 euros, nada más que la puesta en funcionamiento. Es que no tenemos sitio, pues entonces no se puede crear. Ahora, teóricamente, ese problema no debe existir. Entonces, ese aumento de recursos humanos, singularmente de jueces, en el aspecto, porque muchas veces lo que hace más falta ahora mismo, tenía aquí unos datos para, no lo voy a decir, hay un exceso de funcionarios en proporción al número de jueces que hay. O sea, ahora mismo se necesitan más jueces que respondan, que pongan sentencias, que funcionarios, por así decirlo, que la media está más correcta. El riesgo que tenemos, y ya con esto termino, hay 2 riesgos muy grandes, que es la comunicación entre la oficina y los jueces. ¿Mm? ¿Mm? Esa es la problemática, que es lo que estamos ahora mismo, cómo se coordinan todos estos servicios comunes, estos equipos, estas áreas de trabajo, cómo se coordina con esos jueces. Y por tanto, por eso decía antes que lo del expediente electrónico es fundamental, porque si no, las minutas, la dación de cuentas, si no hay un buen expediente digital, pues necesitará que sea con una intermediación humana y directa muy buena. También la coordinación, las prioridades, los procedimientos. Imaginaros que un servicio de pronto diga, bueno, pues hay que revisar todas las ejecutorias este mes, porque lo dice el letrado director. O hay que impulsar los procedimientos que quedan para sentencias sin juicio, todo, automáticamente. Si eso lo dijera, y dicen los jueces, bueno, pero ¿cómo que vamos a impulsar las ejecutorias? Es que no podemos, ¿no? ¿Cómo nos va a decir que ahora hay 500, que ha habido un ingreso de 500 verbales y que hay que sacarlos porque hay que impulsar esto? Esa coordinación, y por eso será el tercer problema, que es lo que yo digo, la coordinación entre los servicios y el juez. Hay un problema evidente, que es la pérdida de control por parte del juez. Yo lo dijo una vez, yo creo que estabas tú, ¿no, Cristina?, cuando hablé del juez y el ilusionismo judicial. La nueva oficina es todo por los jueces, pero sin los jueces. Entonces, esto es un problema, que el juez puede quedar marginado, pero no debe, por así decirlo, y que
tenemos que intentar de alguna forma a los jueces no decir, bueno, es que la independencia judicial parece que se margina, esto sería como algo que tú te quedas allí en tu mesa, esto está vacío. No, de alguna forma uno tiene, por así decirlo, que no quedar marginado y no ir a esa concepción minimalista de la independencia judicial, que por tanto parece que yo simplemente condeno, absuelvo o estimo o desestimo, y que yo no. Tú tienes un control sobre el procedimiento, tú tienes una obligación de impulso y entonces tendrás que transmitir esas instrucciones y esa coordinación. Entonces, esa organización es lo que ahora mismo estamos, y yo me imagino que ya Cristina hablará de ese tema, cómo se organizan esos equipos. Y esos equipos, yo simplemente hago una reflexión, que es lo que hemos estado cambiando en la fase 1, porque yo dije que eso era un error. Tienen que ser equipos adscritos a secciones y plazas judiciales. No algo absolutamente numérico que hemos pasado del juez que tenía 2 o 3 funcionarios, sabía que tenía 2 que trabajan en penal, 2 en civil, y eso, ahora mismo que tienen 4 o 5 jueces, 10 funcionarios con una asignación numérica. Yo solamente llevo los 1, yo solo llevo los 2, yo llevo los 3, pero trabajo para 6 jueces o para 7. Eso es un error. No sé, porque eso es una sensación de fragmentación y descontrol de procedimientos que no va unida a la nueva oficina judicial. Hay que ver una coordinación y un enlace mucho más directo de equipos de trabajo por jueces, por plaza judicial. Y por eso en la fase tercera se va a hacer de esta forma, porque en la fase primera vimos que sobre todo en el penal se estaba destrozando porque eran 10 personas trabajando y entraba un juez de guardia y resulta que ese día tenía que bajar 5 o 6 porque se tomaban declaraciones. Este es del 1, pues que baje el que lleva el 1. Ahora vino otras declaraciones del 3, que baje el del 3. En fin, fue un descontrol. Bueno, tengo que decir muchas más cosas, pero no, es que son muchas cosas. Son muchas cosas, porque ya te digo, entonces sí me interesa ese tema, lo que es la coordinación. Por eso digo ahora mismo, que ahora mismo todo esto que no deja de ser un totum revolutum que yo he contado de problemas, es necesario que los llevemos y que sepamos coordinarlos y llevarlos a la práctica. Por tanto, va a ser fundamental esa función de los presidentes o decanos, como yo digo, que me gusta más el término decano, presidentes de instancia, de los secretarios coordinadores y de tantos directores que han salido, porque tenemos un director de servicio común, el otro director, el gestor director. Yo he dicho que hay muchos capitanes para un solo barco, pero en fin, si somos capaces de verdad de que se coordinen entre sí y que seas conscientes de verdad que esto solo tiene sentido si ayudan a hacer un mejor trabajo al juez. Si no sirven para eso, estamos perdiendo el norte. Porque el sentido de esto es la instrumentalidad, la vocación. Esto se está organizando de esta forma por equipos, con áreas de trabajo, en colegiación, para que el trabajo del juez pueda ser más rápido, puede salir mejor, pueda estar más estandarizado y el juez pueda trabajar mejor. Si no nos mentalizamos en ese tema, es mucho más complicado que las cosas puedan salir bien. Yo creo que es una ley con todas sus imperfecciones. Yo la hubiera hecho, pues sí, yo no lo hubiera hecho, hubiera sido más valiente en algunas cosas, en otras no tanto, pero es una ley que el objetivo es correcto. Pero va a exigir, por así decirlo, que haya unos criterios, una coordinación a nivel de letrados, a nivel de jueces, a nivel de juntas, para un montón de temas que aquí los tenía, pero que ya no los quiero ir refiriendo, porque si no, pues nos va a costar, vamos a estar en definitiva con un cambio cosmético, pero al final vamos a ver que esto no cambie. Entonces es necesario, es muy importante que esto avance de otra forma, pero es una ley que tiene un objetivo de hacer mejor la justicia, pero ahora sí que tenemos que entre todos que enfundarnos y enmangarnos para que se pueda hacer mejor. Yo ya, perdóname, pero es que se va el tiempo, perdonar, no ha sido un cuarto de hora, ha sido un poco más, 20 minutos. Muchas gracias, Lorenzo. Bueno, muchas gracias, Lorenzo. Bueno, pues ya que el presidente del tribunal nos ha dicho que estamos en el modelo taurino, le damos la alternativa a la ilustrísima señora doña Lourdes García Ortiz. Muchas gracias. Bueno, primero saludo rápidamente y muchas gracias a la Real Academia por esta invitación, a su presidente y a todos los académicos que están aquí, a Flor, por supuesto, siempre anfitriona. Aquí me paso un montón de días y la verdad que estoy siempre muy a gusto, a la decana del Colegio de Abogados y a la diputada también de Relaciones con la Administración de Justicia. Saludo, por supuesto, a nuestro presidente del Tribunal Superior, a Cristina, jueza decana, que siempre me sigue saliendo así, presidenta del Tribunal de Instancia, y a Pablo, secretario coordinador, y a los presentes, a todas las autoridades, a los compañeros, a
a los abogados, a los presentes aquí, que bueno, vamos a intentar pues hablar un poquillo. He ido anotando lo que ha ido diciendo Lorenzo un poco para no repetir. Él ha hecho un panorama y un mapa geográfico de la situación bastante global y bastante claro y bastante ameno además. Nos ha situado muy bien en el montón de problemas que esto nos está suponiendo, que efectivamente es una ley que llevábamos reclamando hacía mucho tiempo, pero que efectivamente nos ha venido, como él mismo ha dicho muchas veces, como un tsunami, y aunque se ha dividido en 3 fases, han sido demasiado rápidas. Y de hecho comenzamos hace muchos meses ya con Pablo, con el secretario coordinador, en los distintos partidos judiciales de Málaga. Un poco ¿por qué vamos los dos? Pues porque explicábamos un poco tanto a los jueces y las juezas como a los funcionarios qué es lo que significaba todo este lío, porque muchas veces decían, bueno, decían los jueces, bueno, ¿y a nosotros ahora qué? No, vamos a ver, la actividad jurisdiccional es la actividad principal que hay que seguir atendiendo y con el principio de independencia que no ha variado en absoluto, es decir, que se trata de una herramienta como es la oficina judicial diferenciada, más que separada, diferenciada de la estructura de los tribunales de instancia en su nueva organización, los propios jueces, que van a seguir haciendo sus juntas de jueces con sus normas de reparto, van a tener que seguir trabajando en sus unificaciones de criterio, en este caso con una intensidad, porque la ley te lo está pidiendo de forma más intensa, el que se unifiquen criterios para homogeneizar, y luego la oficina judicial como estructura diferenciada y que va a dar un servicio y una herramienta fundamental de trabajo para que se atienda la actividad jurisdiccional en condiciones, en definitiva, para que modernicemos la justicia y se dicten resoluciones en tiempo, en forma, y las sentencias se ejecuten y demás. Entonces, en ese periplo que hemos iniciado, pues distinguíamos también la diferencia entre unos partidos más pequeños y unos partidos más grandes. Obviamente, los servicios comunes, porque la oficina judicial se monta con servicios comunes y hay oficinas judiciales de partidos judiciales que tan solo tienen un servicio común. Así, por ejemplo, Torros, que tenemos aquí a su presidenta, todos esos partidos judiciales de uno, que tenemos partidos hasta de uno, como Archidona, de 2 o de 3, tienen un servicio común de tramitación en cuya estructura se van a montar los equipos de trabajo, tanto de tramitación como de ejecución, tanto de civil como de penal. Con lo cual, en ese único servicio. Mientras que si ya nos vamos a partidos judiciales como Vélez Málaga, nos encontramos que son eran 5 juzgados mixtos, porque estoy dentro de lo que es la primera fase, 5 juzgados mixtos, y ahí hay ya 2 servicios comunes. El servicio común general, que es el servicio de reparto, registro, etcétera, diferenciado del servicio común de tramitación. Y eso también se explicaba bien cómo esos procesos de acoplamiento se hacen en esos servicios, cómo esos funcionarios van a poder acoplarse a un servicio o al otro, y todo eso Pablo es el que ha hecho montones de protocolos, de instrucciones para hacer entender todo esto que es tan complejo. Y después pues ya nos vamos a partidos como Estepona, que ya sí tienen sus 3 servicios comunes diferenciados de tramitación general y de ejecución. Y ahí sí que era importante que los funcionarios supieran, pues si yo quiero ejecutar me tengo que acoplar al servicio común de ejecución, si quiero tramitar me tengo que acoplar al de tramitación, y dentro de esto a civil, a penal, en función de el puesto que ya haya venido desempeñando y prefiera trabajar. Bien, todo este complejo ha dado lugar que luego nos vamos a la segunda fase, que solamente en toda Andalucía, Torremolinos, Marbella y Fuengirola, en toda Andalucía, afectados 150 funcionarios, que son los que están en esos 3 partidos. Y al igual que esos partidos de más de 6, tienen 3 servicios comunes: ejecución, tramitación y servicio común general. Y con la división de la jurisdicción, que van a atender a los distintos puestos judiciales, que van a llevar los de instrucción, su parte de asuntos penales, y los otros asuntos civiles. Todo esto ha supuesto que las RPTs, como incidencias importantes hemos tenido, pues ese acoplamiento ha sido muy complicado. Ha habido también errores al dictársela, al disponerse cómo se iban a acoplar. Había funcionarios que no aparecían en ningún lado, otros que aparecían dobles en 2 sitios, otros que querían tramitación aparecían en ejecución, otros que querían ejecución aparecían en tramitación. Y ha habido un periodo todo muy rápido, porque los tiempos, y yo tengo que reconocer a la Junta de Andalucía, la consejería, pues que también ha ido al trote dentro de todo este tsunami en el que estamos, para acoplar a todos, y luego un periodo para resolver todas las alegaciones de personas que no han respondido a su solicitud de acoplamiento, o que había errores y demás. Todo esto ha sido una de las incidencias que hemos estado, que por supuesto en la tercera fase ya ha sido de locos,
En concreto, la segunda, hemos tenido que ir a Fuengirola, Pablo lo sabe, varias veces. Había también problemas con los acoplamientos que al final se van intentando medio encauzar. Y en la tercera fase, ya lo explicará Cristina, muy complicado. Ha sido también ese comienzo, ¿no? De hecho, hay una ralentización en los tribunales de instancia, están ahí, y la estructura de las oficinas pues va a ir poquito a poco en los próximos meses situándose la gente. Ahora mismo hay un lío, los que vengan por la Ciudad de la Justicia, y supongo que en otras sedes judiciales, de mesas, de carteles mal puestos, de mudanza, los ascensores llenos de carros, porque se ha trasladado, ella lo contará, pues para poder unir a todos los de la misma jurisdicción, del mismo penal en un sitio, instrucción en otro, en fin, esto está siendo una locura, pero bueno, pedimos siempre paciencia, ¿no? Porque es complicado. En cuanto a la audiencia, concretamente, por dedicarme más a mi parte de la audiencia, pues lo ha indicado también Lorenzo, está siendo difícil, y yo tengo una serie de quejas en ese sentido, porque la ley de eficiencia, entre otras cosas, decía que para la audiencia un servicio común de tramitación, no dice mucho más. Entonces, ¿por qué nos han troceado la audiencia? Si igual que en Vélez Málaga hay un servicio común de tramitación que incluye ejecución y tramitación, ¿por qué no lo hay también en la audiencia? Un servicio común de tramitación que cerrado, que lleve tramitación y ejecución. Y además también tenemos en la presidencia lo que es jurado, que es además modélico como se trabajan los jurados en Málaga, que ha costado que no me los echen abajo, pero en fin, y un servicio de lo que es gubernativo, con un montón de expedientes gubernativos, de muchísimo trabajo y de mucha especialización. Bueno, pues ahora me encuentro que tengo el servicio relativo a jurado, y además el jurado y gubernativo se ha quedado los funcionarios que trabajan para el servicio común general, porque se trata de temas gubernativos que dependen del servicio común general. Luego tenemos tramitación del resto de lo que son recursos, tanto civiles como penales, y juicios orales, que es lo más complejo de la audiencia. Esos están dentro de lo que se tramitan por funcionarios dentro del servicio común de tramitación y dirigidos por los letrados correspondientes. Y ahora después, los que ejecutan las sentencias, pero solamente es ejecución penal, porque como sabéis, la ejecución solo es en penal, en segunda instancia, en civil son recursos. Entonces, esa ejecución penal, que encima son de sentencias complejas, de sentencias de delitos graves y demás, que tienen a veces una sola ejecutoria, puede tener 40 condenados con todas las complejidades correspondientes, pues se ha montado un equipo de ejecución dentro del servicio común de ejecución del tribunal de instancia. Con lo cual, chirría un poco, porque ¿por qué no se nos ha dejado un equipo dentro de nuestro servicio común de tramitación de la audiencia en lugar de trocear la audiencia en dos partes? En tres, incluyo gubernativo. Entonces, yo creo que esto no es inamovible, que tenemos que estar muy alertas, muy pendientes, y desde luego mi perspectiva ahora mismo es estar viendo esto cómo va a arrancar, porque de repente tenemos 15 funcionarios que van a ejecutar y dependen de unos letrados directores y unos letrados adjuntos diferentes de los que están tramitando, que dependen de otro letrado director y de otro servicio común, en definitiva. Entonces, yo esto lo tengo que decir como una de las incidencias más complejas que tenemos que lidiar en estos momentos, ¿no? Vamos a ver cómo arranca. Luego también eso ha generado una serie de problemas importantes en el tema del reparto de trabajo de los letrados, porque algunos se han quedado los mismos número de letrados que había, de letrados de la administración del LAG, pero algunos son compatibles con ejecución y otros no lo son, con lo cual los que sí son compatibles con ejecución, aun cuando esos funcionarios dependen del Servicio Común de Ejecución, van a trabajar a cargo o funcionalmente bajo los criterios o instrucciones de los LAG del Servicio Común de Tramitación, que es otro diferente. Con lo cual, además, ese reparto de funciones entre ellos se ha complicado, puesto que el letrado director y la letrada junta en principio no tienen código de poder ejecutar, con lo cual estamos pidiendo que se amplíen también esas funciones a ellos, porque como veis todo va siendo más complicado y es un engranaje que tendremos que seguir vigilando. Y además, como se nos dice muchas veces, esto no es la Constitución, entonces podemos cambiarlo. Entonces tenemos que estar pendientes de poder decir en un momento dado, vamos a cambiar esta estructura, que estos meses nos han demostrado que esto lo tenemos que reconducir y a lo mejor es más eficaz un equipo de ejecución dentro del servicio de tramitación de la audiencia o no.
puede ser que funcione bien y sigamos para adelante, pero en principio la alerta la tenemos. Esto en cuanto al funcionamiento de lo que es la audiencia. A nivel de, aparte me preocupa, pues lo que acaba de decir también Lorenzo, me preocupa mucho la coordinación, la relación, porque claro, lo que es los tribunales, el tribunal colegiado de la audiencia sigue dividido en sus secciones, con sus presidentes, aquí tenemos el presidente de la sección primera, con sus presidentes de sección, y van a tener sus criterios a la hora de sus repartos internos de sus asuntos, sus criterios de trabajo y demás, de señalamientos, etcétera, y va a haber que tener una labor de coordinación también ahí, como ha indicado él, qué relación vamos a tener con esa oficina judicial, como ha dicho Lorenzo, con todo para los jueces y los jueces. No, tiene que ser con nosotros, porque si un criterio de tramitación o se ha hecho una tramitación mal, tendremos que poder devolverle a la oficina para decir esto no está bien. Es decir, todo este tipo de la dación de cuenta, los señalamientos, son muchos temas que nos toca el día a día y que va a tener que haber una voluntad muy grande de comunicación entre todos y de entendimiento, como también lo ha dicho él, ¿no? Pues no me quiero repetir en ese sentido. Es importante el que los equipos de los letrados directores estén muy en coordinación con la presidencia de la audiencia y con los presidentes de las distintas secciones también, a la hora de evitar disfunciones y desencuentros en el día a día de la marcha del trabajo, ¿no? Y luego hay un tema, por no alargarme mucho, por dejarle más tiempo a los demás, que sí me gustaría comentar, porque además en el Congreso de la Abogacía lo dejamos a medias y me dijiste, tenemos que acabar este tema. ¿Por qué lo dejamos a medias? No porque yo quisiera, sino porque era imposible dar una solución. Y la solución se ha dado vía el Supremo. Entonces, ese tema afecta al desarrollo de esta ley, por eso lo quiero traer aquí, y afecta además a la composición, a la carga de trabajo que van a llevar unas sesiones y otras, y afecta también al número de funcionarios que van a hacer falta para atender eso, y además, con la particularidad, estoy hablando del tema de las secciones de infancia y adolescencia, que además justamente se han creado 3 plazas en toda España. Una en Madrid, una en Barcelona y una en Málaga. Con lo cual, ¿por qué ha sido Málaga y no Valencia o Sevilla tal? No tengo respuesta. Supongo que por la carga de trabajo que tenemos, el peso específico que tiene Málaga, las razones concretas, el caso es que se han puesto 3 plazas, una en Madrid, una en Barcelona y una en Málaga. Entonces, tenemos una responsabilidad ahí, porque somos en ese sentido como experiencia piloto dentro de una audiencia que no son las tan grandes como Madrid y Barcelona. ¿Y qué ocurre? Pues primero determinar las competencias, y lo primero que se nos ha planteado encima de la mesa es la competencia las competencias de esas secciones de violencia en relación, que además no es baladí, porque el número de asuntos procedentes de ese tipo de delito son precisamente una carga de las más grandes que va a tener esa sección, que son los temas de la violencia sexual cuando la víctima sea una niña o adolescente. Se ha generado en estos meses una polémica importante en ese tema. ¿Por qué? Porque varias audiencias han estimado, es un poco la interpretación del artículo 89 bis 5 y el 89 bis 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ha sido reformada por la Ley de Eficiencia. En el 89 bis 5 dice que exactamente que las secciones de violencia van a conocer de los delitos contra la libertad sexual, indignidad sexual, sea la víctima niño, niña o adolescente, con lo cual parece muy claro, porque la interpretación literal es que se le da la competencia a las secciones de violencia de infancia y adolescencia, pero si nos vamos al 89 bis 7 nos encontramos que dice una cláusula en la cual, en todo caso, si un asunto es posible que se pueda conocer por la sección de infancia y adolescencia o bien por la sección de violencia sobre la mujer, deberá ser conocido por esta última. Con lo cual dices, si puede ser conocido por las dos, ¿se tiene que ir toda a sección de violencia o si tenemos que ir a la interpretación literal de la infancia y adolescencia? Ha habido una importante polémica, distintas secciones de distintas partes del país, como por ejemplo la propia Málaga, o como por ejemplo Cáceres, o como por ejemplo Salamanca, y alguna otra más, han adoptado el criterio de que esa cláusula del 89 bis 7 era para aplicarse siempre ese tipo de casos, la competencia a las secciones de violencia sobre la mujer, mientras que otras audiencias, quizá unas cuantas más, Madrid, Valencia, Alicante, Granada y algunas otras, Navarra, han decidido que el criterio es que debe de ser conocidos por las secciones de infancia y adolescencia y en su defecto por instrucción, que es lo que dice la ley. Si una causa debe ser conocida por la sección de infancia y adolescencia, si no hay sección de infancia y adolescencia,
no lo lleva subsidiariamente la de violencia, sino que lo lleva la de instrucción. Con lo cual, muchas de esas audiencias han decantado, como aquí no tenemos sección de infancia y adolescencia, lo tiene que llevar instrucción. Pero concretamente Málaga dijo lo contrario, y no, que no puede ser esa inseguridad, ¿no? Unas audiencias una cosa, otras audiencias otra. Y además, a la hora de calcular la carga de trabajo de esas oficinas, a la hora de calcular la necesidad de jueces que hacen tanta falta en tantos órdenes, a la hora de determinar, por ejemplo, en la audiencia, la carga de trabajo que va a soportar la sección especializada en violencia sobre la mujer, no es lo mismo que se lleven ese tipo de asuntos o que no se los lleven. Con lo cual, en la comisión de expertos a la cual pertenezco del Consejo del Poder Judicial, del Observatorio de Violencia de Género, Doméstica y de Género, se lanzó el criterio de que había que también, no solo la protección de la violencia de género, sino la protección de la perspectiva de género, sino también de la perspectiva de la infancia, que esto venía además derivado de la Ley 8/2021 de protección de la infancia y la adolescencia, que también venía de la Ley de las garantías de libertades sexuales del 22, etcétera, que había que hacer una especial protección al menor, fuera niño o niña, y no dividir si es niño aquí, si es niña allá. Y al final, pues, como aquello no parecía que se iba a aclarar, lo que ha hecho el Supremo es dictar 3 sentencias, una en enero, de 28 de enero, y 2 de 4 de febrero. Luego, si queréis, os doy los datos, los tengo por aquí. Esas 3 sentencias han sido lanzadas hace muy poco, y en ellas, ponente Vicente Magro Servet, con 5 magistrados del Supremo, pues lo que han hecho ha sido decir que efectivamente lo que había dicho un poco el observatorio, que las secciones que deben conocer los delitos contra la violencia sexual cuando la víctima es una niña o adolescente tienen que ser conocidos por las secciones de violencia sobre la infancia y en su defecto por instrucción, y no por las secciones de violencia sobre la mujer. ¿Por qué entonces entienden que existe esa cláusula del 89 bis 7? Pues la explicación que dan de esa cláusula es cuando esa violencia sexual se produzca hacia una niña por parte de un hombre que sea su pareja sentimental, un adulto pareja sentimental, pues entonces sí sería una violencia de género. O bien, entonces se aplicaría ese 89 bis 7. Aquí puede ser uno u otro. Aquí nos vamos a violencia sobre la mujer. O bien cuando estamos ante un caso de violencia vicaria, cuando se está haciendo hacia la madre y también hacia los menores. En esos casos, hacia las menores sería también. Entonces, en esos casos sí se iría violencia, pero en general. Entonces, claro, eso es importante y nos crea una responsabilidad, yo creo, en concreto en Málaga, que tenemos una plaza. Vamos a ver cuánto tarda en saturarse, porque yo creo que va a cambiar. Que debe de quedar poco, con lo cual hay que hacer un estudio, qué tipo de oficina requiere esa plaza, cuántos funcionarios, cuántos más jueces nos van a hacer falta. También creo que es importante que nos planteemos, y esto lo tendremos que estudiar con Cristina, la posible comarcalización, igual que en violencia sobre la mujer se ha comarcalizado Málaga con Torremolinos o Marbella con Estepona, pues a lo mejor es importante o interesante plantearse una comarcalización también en estos temas para dar un mejor servicio, unas mejores protecciones, salas de atención a las víctimas menores, pues propias para sus edades, equipos psicosociales, etcétera. También el dar aquí un impulso que me parece muy interesante a través también del Tribunal Superior y demás, de lo que puedan ser lo que en otras partes de España, como sobre todo Cataluña, en las salas Barnahus, que son estas salas que los niños desde el primer momento están atendidos tanto por policía, sanidad, los jueces, todas las pruebas anticipadas, todo en estas locales independientes. Y si además esos salas Barnahus, como las hay en otra, por ejemplo en Barcelona, que hay 8 o 9, a lo mejor es posible una comarcalización, porque no hay necesidad de que a la víctima la lleven hasta la sede del órgano judicial, sino que va a acudir a una sede de Barnahus donde va a hacerse toda la prueba y puede comarcalizarse luego lo que es la tramitación. En fin, hay una serie de iniciativas y de perspectivas aquí que con esta regulación, a la luz de estas sentencias y de que esa competencia la va a asumir las secciones de violencia, pues tenemos un reto, yo creo, en Málaga importante, y en los demás partidos donde se vayan creando estas secciones. Así como luego en la audiencia ya también hemos acordado la posibilidad de que, bueno, lo someteremos al Tribunal Superior, de que sea una sección sola la que lleve esos temas y también se le dé una respuesta mejor a ese tipo de asuntos en protección de los menores. Eso, ¿te acuerdas que nos quedamos en aclarar eso? No me quiero enrollar más, que si no mi compañero no habla. Muchas gracias. Muchas gracias, Lourdes. Tiene la palabra la ilustrísima señora doña Cristina Hurtado de Mendoza, Navarro. Hola, buenas tardes.
Bueno, yo en primer lugar, pues como igual que mis compañeros, voy a dar las gracias a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada por querer contar conmigo en esta mesa redonda en la que tratamos las incidencias en la implantación de la nueva oficina judicial. Igualmente saludo a todos mis compañeros de mesa, en primer lugar al presidente de la Real Academia, don Rafael, al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, don Lorenzo, a nuestra anfitriona, decana del Colegio de Abogados de Málaga, doña Flor, a mi compañera de batalla, Lourdes, presidenta de la Audiencia de Málaga, por supuesto a Sonia y a Pablo, que si Lourdes es mi compañera de batalla, pues ya Pablo prácticamente creo que me ve más ahora a mí que, que a Susana, pero bueno, ahí vamos, intentando llevar esto adelante. Bueno, yo casi que mi intervención va a ser... va a girar un poco en torno a transmitir que vamos a intentar ponerle sentido común a esto, que todo lo que estamos haciendo para lograr la implantación efectiva de los tribunales de instancia y de la oficina judicial que llevan con ellas en esta tercera fase en Málaga, pues simplemente se dirige a eso, a aplicar el sentido común a lo que la ley ha lanzado como si fuera un órdago, sin previsión de ninguna clase, sin establecer unos tiempos realistas, sin saber cómo están las distintas administraciones autonómicas en cuanto a la dotación de medios para justicia, ni materiales ni personales. Y esta ley es un poco aquello de que el papel todo lo aguanta. Y sí, el papel todo lo aguanta, pero esa estructura, ese cambio de paradigma que convierte los juzgados de toda la vida, nuestra organización de juez, LAG y funcionarios en un sistema completamente distinto, repartido en servicios comunes, este cambio radical de funcionamiento hubiera requerido una implantación progresiva. No aquello que se hizo de la nueva oficina judicial, que estuvo 10 años con 3 o 4 proyectos pilotos en distintos lugares de España, sino una progresión real, ir implantando, por ejemplo, en este caso que se hicieron 3 fases, pues hasta que la fase 1 no estuviera completa y se hubieran visto cuáles son los problemas que ha generado la fase 1, no pasar a la fase 2 y así sucesivamente hasta llegar a la fase 3. En nuestro ámbito, en Málaga Capital, estamos intentando que los servicios comunes se gestionen de forma que los jueces podamos seguir realizando nuestra función con la mayor eficacia y con la mayor garantía. El, el- el hecho de que tenían que entrar en vigor al mismo tiempo el Tribunal de Instancia y la nueva oficina judicial ha sido finalmente pues pues es una intención, pero no una realidad, porque es imposible que uno pueda organizar todo el trabajo de 1000 funcionarios que hay en la Ciudad de la Justicia de Málaga sin que ni siquiera estuvieran distribuidos esos funcionarios en los distintos servicios comunes, en lo que le llamábamos aquí, que ya habéis oído hablar del acoplamiento. El acoplamiento es simple y llanamente saber qué funcionario va a cada uno de los servicios para poder hacer una distribución lógica del trabajo entre ellos. ¿Qué se ha pretendido por los LAS que están organizando esta forma de trabajo? Pues se ha pretendido que el capital humano que ya tenemos lo podamos aprovechar. ¿Esto qué significa? Que aquellos funcionarios que han permanecido dentro de un servicio de tramitación penal y venían de la jurisdicción penal, los hayamos asignado o los hayan intentado asignar a esa misma jurisdicción, pues porque principalmente dominan la materia y hay que aprovechar la experiencia de los que tenemos trabajando en el juzgado. ¿Qué es lo que hemos visto los jueces que se nos pueden producir, o sea, los problemas que se nos van a ir produciendo? Pues en primer lugar que nuestro sistema informático no está adaptado como para poder organizarnos como tribunal de instancia y servicios comunes. Entonces, ¿qué hacemos? Constantemente hablar con la Junta de Andalucía para intentar que las distintas aplicaciones informáticas que tienen que ir adaptando se hagan lo más rápido posible. En función de eso, hemos establecido un calendario para poder poner en marcha los tribunales de instancia en Málaga, de tal manera que a 31 de marzo podamos estar trabajando todos como tribunal de instancia y como servicios comunes. Estamos en proceso de llevar a cabo la mudanza física de los distintos órganos jurisdiccionales. Para esta mudanza física también hemos partido de intentar aplicar el sentido común, es decir, aquellos
que ya estaban en una misma planta se quedan en esa planta y los que estaban distribuidos en distintas plantas del mismo edificio, pues vamos a intentar que todos ellos estén en una misma ubicación física para que los funcionarios que tienen que estar trabajando para ellos los tengan también con una disponibilidad como para poder trabajar con ellos. Nosotros, utilizando un poco el símil que decía Lorenzo de los mosqueteros, pues nosotros queremos seguir teniendo nuestros 3 mosqueteros, los nuestros, es decir, que tengamos por lo menos un gestor y 2 tramitadores que el juez sepa que están trabajando para él. ¿Por qué? Porque esa relación de confianza que existe entre el magistrado que lleva un procedimiento y la oficina que lo tramita, hace que funcione el tribunal. Es decir, antes, en el otro símil, en el del torero, si el torero era bueno, al final el órgano acababa funcionando porque imprimías ese carácter a la oficina y eras capaz de sacarle lo mejor a los funcionarios que trabajaban contigo. Ahora, hasta que no sepamos qué funcionarios van a trabajar con nosotros, pues es muy difícil establecer esa relación de confianza. Se va a intentar, por supuesto, y yo creo que a la larga, y así se lo transmito a mis compañeros cuando me preguntan, pues yo creo que dentro de unos meses, cuando finalmente logremos trabajar como tribunal de instancia, ya sí sabremos quién trabaja con nosotros y aunque no sea exactamente igual, porque no tengamos un equipo como el anterior y tengamos distintos grupos, que uno esté trabajando, me voy al derecho penal, en diligencias previas, otro esté llevando sumario, otro esté llevando delitos leves, pero en cada uno de esos ya sabrás qué funcionario en concreto está trabajando contigo y podrás establecer esa relación de confianza. El Consejo ha estado intentando, bueno, ha dictado 2 instrucciones para ver esta coordinación entre los magistrados y los LAG a la hora de establecer el funcionamiento del Tribunal de Instancia y va un poco en esta línea. Es decir, nosotros evidentemente respetamos sin duda que las atribuciones que tienen los LAG, los antiguos secretarios judiciales, letrados de la Administración de Justicia, pues les corresponde a ellos la organización del trabajo de la oficina, con lo cual nosotros no podemos hacer otra cosa que respetarlo y ayudar. Entonces, ¿qué intentamos? Que nuestras juntas de jueces que hemos ido haciendo en estos últimos días, eh, aportar lo que nosotros creemos que es lo más útil para que pueda funcionar la oficina en función de las características de cada una de las jurisdicciones. Y con esta información intentamos ayudar a los LAG a establecer la forma de organización de la oficina judicial. Y la verdad que tengo que decir que, gracias a Dios, aquí en Málaga nuestra relación personal es muy buena, la coordinación es muy buena y nos escuchamos mutuamente. Es decir, si yo creo que algo que se está intentando organizar de una forma no es correcto, yo se lo comunico a Pablo, Pablo lo piensa, lo valora, lo habla con el resto de los directores y vamos adaptando las formas de trabajar. Todavía, como ha dicho don Lorenzo, es casi imposible que podamos hacer un balance de cómo va a funcionar esto, porque realmente en Málaga, hoy día 16 de febrero, han empezado a trabajar como tribunal de instancia la sección contencioso administrativa, la sección social y la sección civil en todas sus vertientes, incluido familia y mercantil. ¿Por qué han empezado ellos? Porque solo ellos están ya ubicados físicamente en su nuevo destino y además la Junta de Andalucía ha cargado los perfiles correspondientes de los funcionarios en el @Adriano para que puedan trabajar con las nuevas asignaciones. Esto era en teoría, porque cuando he llegado me ha dicho Pablo que bueno, que no ha sido exactamente así, que cuando han ido a intentar trabajar en sus nuevos perfiles, pues resulta que no se podían hacer las atribuciones de trabajo como se habían previsto. Esto ya ahora creo que Pablo lo comentará. Entonces nos estamos encontrando con muchísimas dificultades de espacio, de organización, de sistema informático que estamos salvando, pues necesitamos tiempo, necesitamos buena voluntad y necesitamos coordinación. Así que yo a los profesionales del derecho, pues os voy a pedir paciencia, darnos tiempo. Creo que a final de marzo estaremos implantados, pero el siguiente trimestre va a ser muy complicado porque ahora estamos en ese proceso
Y durante el proceso no se sabe muy bien qué está haciendo cada uno de los funcionarios. Aunque el sistema estaba muy bien organizado y en teoría no tenían que empezar a trabajar como tribunal de instancia hasta que se le diera la orden, y mientras trabajaban como si no hubiera entrado esto en vigor, como estaban antes del 1 de enero, pero ahí ha habido diversas confusiones y entonces creo que el trimestre después de Semana Santa va a ser un trimestre muy complicado. Y luego ya voy callándome, ¿no? Bueno, ya lo único decir que es cierto, tal y como también ha dicho Lorenzo, que esta ley viene con la intención de facilitar la creación de plazas judiciales, de manera que al no venir acompañadas de un lag y de un número determinado de funcionarios, sea más fácil, por ser más económico, fundamentalmente, crear estas plazas. Y ahí a la vista está con esa propuesta de decreto de creación de plazas que anuncia de pronto 500 plazas de una tacada, cuando llevamos un montón de años con unas oposiciones que prácticamente no han superado las 100 personas en las convocatorias. Yo tengo mis dudas de que se pueda iniciar, o sea, que se pueda trabajar con los mismos funcionarios y con todos esos jueces. ¿Por qué? Porque la piedra de toque la estoy teniendo en este nuevo órgano de esta sección de violencia contra la infancia y la adolescencia, que ha nacido absolutamente huérfana. Esta sección la han lanzado al ruedo, pero sin nada. No hay un LAG que se pueda ocupar de manera permanente de esta sección, no hay funcionarios que se puedan ocupar de esta sección, no hay fiscal adscrito a esta sección. Entonces, nos estamos encontrando con que se pretende crear un órgano especializado en una materia extraordinariamente sensible como es la protección de los menores y de la infancia y que, sin embargo, queda muy bonito en papel decir que existe este órgano y que va a proteger a los menores, pero no está dotado de lo que necesita. Entonces, haremos todos los escritos habidos y por haber para pedir a la Junta que nos dote de funcionarios, para pedir incluso al Ministerio, porque el propio Ministerio o el gobierno, el Parlamento, los que crearon este órgano no lo introdujeron en los sistemas en Madrid. O sea, el órgano de infancia y adolescencia de Málaga no puede acceder al SIRAC, no puede acceder al registro de antecedentes penales. Estas son cosas que hay que prever antes de poner en funcionamiento un órgano judicial. Entonces, creo que si bien es cierto que hay jurisdicciones en las que los funcionarios estaban infrautilizados porque realmente no hacía falta tanto, hay otras en las que no, y que no se puede pretender ofrecer una protección especial sin dar los medios suficientes para que se pueda conseguir. Así que nada, yo simplemente espero que con esto haya unas pinceladas de cómo estamos evolucionando para que también Pablo pueda intervenir, que es el que más sabe de la organización del Tribunal de Instancia en Málaga. Y ya está. Cualquier pregunta que luego pues quieran hacer, pues estamos dispuestos a responderla. Vale, pues gracias. Muchas gracias, Cristina. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Pablo Jiménez Villarejo. Sí, buenas tardes. Me sumo a los saludos y a los agradecimientos de los que me han precedido en la palabra, especialmente al presidente de la Real Academia de la Jurisprudencia y Legislación de Granada, por supuesto a la excelentísima señora decana del Colegio de Abogados, que siempre nos acogen tan amablemente y últimamente con estos cambios y esta, digamos, revolución que ha habido en la justicia, más aún, lo cual se agradece su amabilidad y su gentileza. Por supuesto, saludar al excelentísimo presidente del Tribunal Superior de Justicia, que nos honra con su presencia, don Lorenzo del Río, y al resto a la presidenta de la audiencia, a la presidenta del Tribunal de Instancia, siempre se me sale lo de decana, al resto de las autoridades judiciales y el resto de abogados y procuradores y compañeros todos que han venido aquí a estar presentes en estas jornadas. Le agradezco su presencia. Y nada, voy a intentar ser breve, aunque no tengo el don de la concisión de la palabra, pero sí es cierto, estoy prácticamente al 100% de acuerdo con todos los planteamientos que han hecho sobre la implantación de los tribunales de instancia. Yo, en primera persona, y mis compañeros, los letrados de la Administración de Justicia, por suerte o por desgracia, nos ha caído la enorme responsabilidad y la carga de aplicar en gran medida esta reforma, aplicarla a la práctica, porque si bien es cierto que la ley orgánica establece los tribunales de instancia, están perfectamente definidos en la propia ley, en los anexos de la misma, la oficina judicial
la regula de una manera muy escueta, muy somera en los artículos 436 a 439 de la Ley Orgánica, pero el resto hay que crearlo y ha habido que crearlo de cero. Y eso ha sido un reto y una dificultad enorme, porque esta ley, con todos los beneficios que yo estoy convencido que a la larga va a traer, como son la homogeneización, la racionalización de los recursos, la organización que teníamos hasta ahora de órganos unipersonales dependía mucho del factor humano. Si había un juez o un magistrado estupendo, trabajador, resolutivo, un letrado que le acompañaba, que organizaba bien la oficina, y unos funcionarios, que además eso venía de por sí, el círculo vicioso, el círculo virtuoso, perdón, siempre, o sea, cuando había un magistrado de esas características y un letrado, siempre se atraía a los funcionarios, porque los funcionarios que quieren trabajar y les gusta su trabajo, que son la mayoría, quieren unos magistrados y unos letrados de esos perfiles. Esos órganos unipersonales, esos juzgados funcionaban como un tiro, pero por contra el resto no. Entonces, uno de los grandes problemas que tenía la justicia era la diferencia, desequilibrio que había en la resolución de resoluciones en unos órganos y en otros. Esta nueva ley viene a solventarlo. También la unificación de criterios, sobre todo, yo no entro ya en el tema jurisdiccional, desde el punto de vista de los letrados de la Administración de Justicia, eso es evidente. Va a haber una unificación de criterios y con la nueva estructura jerárquica que se ha establecido, no voy a decir similar al Ministerio Fiscal, pero casi, porque hay empezando a nivel provincial por el secretario coordinador y terminando siguiendo por los directores de los distintos servicios, los jefes de área, va a haber una organización jerárquica que va a establecer una serie de normas, de criterios, de pautas de actuación que va a facilitar muchísimo la detección de los problemas en la aplicación de la ley y, por supuesto, en aquellos criterios, por ejemplo, de admisión de demanda, de tramitación de determinados expedientes, que va a tener una visión única y unitaria. Eso es muy beneficioso y eso, a la larga, facilita mucho la labor de la implantación. Pero esta ley, yo no voy a extenderme, ya lo han dicho. Primero, no han tenido un proyecto piloto. La nueva oficina judicial, la nueva de 2009, primero, solamente se puede aprovechar, digamos, un servicio común general o el servicio común de ejecución en aquellos partidos los que había. Pero la UPATS no son servicio común de tramitación, es una organización completamente distinta, eran como mini juzgados. Y además tenemos aquí el problema en Andalucía que solamente había 2 partidos judiciales, que era el Ejido y Vélez, en Málaga, que tenían este sistema. Claro, estamos hablando de un 1% de toda la estructura judicial en Andalucía. Por otra parte, otro problema que hemos tenido son los plazos cortísimos de aplicación y además no son susceptibles de poder pedir prórrogas de una manera efectiva. También teniendo en cuenta el legislador la mala experiencia anterior, puesto que quitando Murcia, Burgos, León, Cáceres, que tampoco son ciudades, digamos, de una gran población, pues son las únicas ciudades en las que se ha aplicado la antigua nueva oficina. Y por otra parte, tenemos también el problema de que en Málaga, además de estos problemas o hándicaps que tenemos, es que es una provincia, y en concreto Málaga, una capital, con un gran déficit, por mi parte, también la presenta la audiencia, el presidente del Tribunal de Instancia me dará la razón, un problema de déficit de planta judicial. Tenemos muchísima carga de asuntos por número, antiguamente por juzgados y ahora por plazas judiciales, que sobrepasan en un 200, un 300% de las recomendaciones establecidas por el propio Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial de número de entrada. Y eso también dificulta la aplicación de cualquier reforma de este calado. Y si con esto añadimos que la ley, desde el Ministerio se jactan que es a coste cero no se puede implantar una reforma de esta magnitud en una jurisdicción de tanta trascendencia, de una administración de tanta trascendencia como es la judicial, la de la Administración de Justicia. Eso, coste cero, implica trabajo doble de los que hemos tenido que estar al pie de obra llevando a cabo toda esta implementación. Con estos parámetros, yo
me puse rápidamente, menos mal, no es decirlo, no es mérito mío, ni de si sale bien o salga mal, no soy yo solamente. Aquí en Andalucía tenemos un equipo liderado por el secretario de Gobierno de Pedro Campoy, extraordinario, porque en Andalucía es, yo creo no, es la comunidad autónoma más compleja, tanto de extensión espacial como de población, como de número de asuntos de toda España. No es lo mismo la nueva oficina judicial que se estaba implantando en territorio ministerio, que son, con todo el respeto, Castilla, Murcia, Extremadura, Baleares, que es la comunidad más grande. Andalucía es el doble que todos ellos juntos. Entonces, esto es otra dificultad añadida. Aparte que, en fin, que todo desde cero implica un trabajo extra. En el sentido, ¿cuál ha sido nuestra actuación para la implementación de la nueva oficina? Pues como hemos dicho, el Tribunal de Instancia está perfectamente definido, pero la oficina judicial había que crear, no solamente había que crear una normativa expresa para su implantación, que se ha hecho y en tiempos récord. Había que hacer una nueva organización de la nada, porque ya digo, la nueva oficina, nueva oficina judicial antigua no servía. Y todo ello ha sido a base de disposiciones dirigido por el secretario de Gobierno, primero en la fase 1, pero la fase 1, con todo el respeto, era bastante más sencilla. Estamos hablando de partidos con 2, 3, 4, 5 juzgados, antiguos juzgados, plazas judiciales, y la organización, básicamente, la amplitud de funcionarios no permitía la creación de grupos de trabajo sectorizados conforme a distintas, ni por fases procesales ni por tipos de procedimiento. La fase 2 sí fue más compleja, pero tampoco estamos hablando que Marbella es el partido más grande, con 14 juzgados, antiguos juzgados, y 150 funcionarios. Tampoco había aún así se han establecido grupos de monitorio, grupos de verbales, aquí ya han empezado a haber cierta especialización. Y el mayor problema ha sido, evidentemente, Málaga por su extensión. Hablaba Cristina de 1.000 funcionarios, 100 letrados, otros tantos, 100 y pico magistrados. Todo había que coordinarlo. En primer lugar, ya en agosto nos llegaron las RPTs. Las RPTs son las relaciones de puesto de trabajo, primero de los letrados, que también venían con muchas dificultades y había habido que ajustar muchísimo a qué letrados iba cada uno de los servicios que ya, como ha dicho la presidenta de la audiencia, aquí hay un servicio común de tramitación, el TSJ, otro servicio común de tramitación, y ahí estoy totalmente de acuerdo con lo que ha expresado ella sobre la estructura establecida en la Orden General de Estructura que ha establecido la Junta de Andalucía por orden del 22 de mayo, en un servicio común de tramitación en la audiencia, y después un servicio común de tramitación del Tribunal de Instancia, o sea, los antiguos juzgados unipersonales, y un servicio común de ejecución que abarca la audiencia y el Tribunal de Instancia, y un servicio general que en principio abarca todo el partido judicial, que es la del antiguo decanato, con servicios de actos de comunicación, con servicios transversales, como puede ser el archivo, la asistencia vista, porque recoge a todos los auxilios del partido. Estamos hablando de 180 auxilios. En total son 270 funcionarios en ese servicio, que solamente está integrado por 2 letrados. Una vez que después, bueno, a título de ejemplo, la relación de puestos de trabajo de los funcionarios, le mandé 12 rectificaciones o borradores a la consejería para su elaboración. ¿Por qué? Porque era fundamental que estuviera perfectamente definido cuántos funcionarios se iban a integrar en cada uno de los servicios, porque esos servicios son inamovibles, y más si están divididos en áreas como el Servicio Común de Tramitación del Tribunal de Instancia. Eso había que afinarlo desde el principio. Sí, todo es susceptible de modificar, pero las modificaciones, como estamos viendo en el caso de Fuengirola, son muy costosas, muy largas, con muchos trámites, y al final lo que se resiente, por supuesto, es el servicio público de justicia, en este caso. Por eso, primero había que perfilar las relaciones de puesto de trabajo, que también estuvieron mucho tiempo paradas, y con el hándicap en Andalucía de que se han aprobado sobre la bocina. El día 29 o 30 se publicaron de diciembre. De hecho, toda la publicación con la corrección de errores definitiva no la hemos tenido hasta hace una semana. Con lo cual, mis compañeros han estado trabajando con listados, digamos, provisional y susceptibles de modificar. Bueno, una vez elaborado las RPTs, se han establecido digamos, una normativa básica para la estructura, en principio con el protocolo de actuación que dicté yo,
a principios de diciembre. Ese protocolo era el desarrollo, era como la base o la estructura de la organización de la nueva oficina judicial en todo el partido judicial de Málaga. Ese protocolo, no, como novedad con las otras fases, para la fase 3 nos hemos coordinado, hemos tenido videoconferencias desde septiembre, todas las miércoles por la tarde, todos los coordinadores provinciales, para hacer una estructura uniforme. Pasa que eso tiene también un inconveniente. No es lo mismo la estructura judicial, las necesidades estructurales judiciales en Málaga o en Sevilla que en Jaén o en Huelva, con todo el respeto. No es lo mismo. Entonces, ha sido una estructura muy básica en la cual se pueda desarrollar tanto en una ciudad de las características de Málaga como Jaén. Una vez establecidos estos protocolos y estas estructuras básicas, han venido después el nombramiento de los directores, de los jefes de área de Málaga, todos han sido de libre designación por decisión del Ministerio, y una vez que estos directores han sido nombrados, ellos han elaborado sus manuales que han entrado ya al detalle sobre la estructura y la organización. Y la estructura y la organización se ha establecido conforme los criterios generales o así muy, muy amplios que ha establecido el Ministerio, pero podemos decir que son la estructura orgánica es el servicio común, equipos, por ejemplo, servicio común general, servicio común de tramitación del Tribunal de Instancia de Málaga, el equipo civil, familia. Hay cuatro áreas. Está la área civil, familia y mercantil, el área de social y contencioso, el área de instrucción, violencia sobre la mujer y ahora también violencia contra la infancia y la adolescencia, y una cuarta área que es la de penal, menores y vigilancia penitenciaria. Pues dentro de, por ejemplo, del área civil, mercantil y familia, hay distintos equipos de general, equipos de familia, equipos de mercantil, equipos de capacidades, que es el antiguo juzgado número instancia 11 de incapacidades. Dentro de los equipos habría otro nivel que serían ya los grupos de trabajo. Hay grupos de trabajo, por ejemplo, en el área civil se estructura por tipo de procedimiento. Hay grupos de trabajo de monitorios, de verbales, de ordinarios y así sucesivamente. Y en familia, pues igual, de divorcio consensuado, contencioso. Esta misma estructura de grupos de trabajo por tipo de procedimiento es el que ha adoptado también con sus especialidades el área de instrucción y violencia sobre la mujer. El área de instrucción, por la especialidad de la instrucción y de la especial relación que tiene el magistrado instructor con su oficina, se han establecido subgrupos dentro del grupo general, digamos, de diligencias previas, subgrupos asignados a cada plaza judicial. Con lo cual, en Málaga se ha establecido que cada magistrado tendrá un mínimo de 3 funcionarios que llevarán las diligencias previas y un máximo de 5, según las necesidades. Porque este sistema, otra de las ventajas que tiene es que es flexible. Si hay por lo pronto a un magistrado le viene una macrocausa, es posible asignarle inmediatamente funcionarios de otros grupos, digamos, que no son estrictos de previas a este magistrado para que haga frente a la tramitación de esta macrocausa. Por otra parte, el área de social y contencioso se estructura por fases procesales. Tiene una fase de inicio, de conciliación, otra de trámite general, que están asignados por grupos, cada grupo está asignado a plazas judiciales, y final de una tercera estructura o grupo, que sería la de sentencia. Lo estoy diciendo así sobre la marcha porque no lo tengo ahora mismo delante y porque hasta hace poquísimo no se han perfilado todos los grupos. Y también por fases, aunque yo no estoy muy de acuerdo, en penal también se ha establecido por fase de admisión, fase de señalamiento y fase de sentencia y recurso. Esta estructura, que es completamente novedosa y distinta, tiene otra variable. Cada uno de los directores, jefes de área, han tenido que hacer asignaciones funcionales, porque una cosa es el acoplamiento, o sea, dónde cada funcionario se integra en el servicio común o en el área concreta, y después, teniendo en cuenta, porque aquí en Málaga, y yo no creo que haya pasado en otro sitio, pero si es así me corrige. Los directores y los jefes de área han hecho formularios a cada uno de los funcionarios indicándoles sus preferencias. ¿Por qué? Porque es fundamental
aprovecharse de la capacitación, de la experiencia previa y sobre todo de la voluntad. Aquí no estamos moviendo muebles, estamos moviendo personas, estamos asignando a determinado grupo. Entonces, para ello es fundamental que las personas se vean valoradas, los funcionarios se vean valoradas sus preferencias y su voluntad a la hora de trabajar en uno u otro grupo. Y eso, aunque hace muchísimo más complejo la configuración de estos grupos, realmente le dota, primero implicas emocionalmente al propio funcionario y después creas grupos con gente especialmente capacitada por su experiencia previa en la jurisdicción. Esto también ha tenido sus dificultades por la falta de un acoplamiento definitivo, como estoy diciendo, hasta hace unas semanas no lo hemos tenido, que ha tenido que estar continuamente modificando. Yo soy consciente de que este proceso que a finales del año pasado acordé que fuera en 4 fases, no por gusto, sino por la dimensión de Málaga. Una primera fase contencioso y social, que yo era consciente que tenía menos problemas con la realidad del acoplamiento provisional con el definitivo. Una que empezaba el 15 de enero y terminaba a finales de ese mes, del mes de enero. Otra segunda fase de civil, que lo modifiqué sobre la marcha, de civil familia, que empezaba a principios de febrero y ha terminado ahora, de hecho han entrado todas a la vez. Esto implica que como comparten en el Servicio Común de Ejecución un área común de civil, contencioso y social, haya podido entrar también a la vez el Servicio Común de Ejecución con el Servicio Común de Tramitación en esta área. Una tercera fase que comienza ahora, que es penal menores violencia. Ahí también se incluye la audiencia, porque la audiencia tiene funcionarios que se han ido al Servicio Común de Tramitación de penal o al Servicio Común de Ejecución Civil. O sea, ha habido un poco de trasvase de funcionario en este sentido, no deseado, pero que tampoco puedes impedir que los funcionarios se acoplen allí en aquellos servicios que les permitan y que ellos quieran. Y finalmente, he dejado al final, por su complejidad, el área de instrucción, violencia y violencia contra la infancia, que entrará en funcionamiento, si Dios quiere, y yo creo que vamos cumpliendo plazos y que si no hay ninguna incidencia informática como la que ha comentado Cristina, que me ha llevado un susto esta tarde, porque si bien se han hecho las cargas masivas, hay algunos fallos, evidentemente, estamos hablando de casi 500 funcionarios y ha habido algunos fallos que habrá que ir modificando y para eso están también las incidencias informáticas. Pero eso, que entraría en funcionamiento ya la instrucción, violencia sobre la mujer y violencia contra la infancia de manera definitiva a mediados de marzo, con un plazo de 15 días para toda aquella incidencia que haya que completar. Es un proceso complejo. Yo he tenido la inmensa suerte, primero, de tener un secretario de gobierno como Pedro Campoy, que nos ha apoyado, nos ha establecido directrices, de hecho ha establecido su instrucción 1.26, que ha sido fundamental para orientarle a todos los compañeros de qué criterios tienen que tener en cuenta a la hora de proceder a la implantación de la nueva oficina judicial. Y también he tenido la inmensa suerte de que los compañeros que han dado el paso adelante para asumir las direcciones de los distintos servicios, las áreas, pues son gente muy preparada, gente muy válida, algunos muy veteranos, con mucha capacidad, muy veteranos, con cierta experiencia, otros muy jóvenes, pero que suplen con su dedicación, y la verdad es que es un reto ilusionante. Yo pido paciencia y comprensión, sobre todo a los profesionales como abogados, procuradores, graduados sociales que están sufriendo ahora en sus carnes todo este cambio, pero lo estamos haciendo sin modificar, sin suspender un juicio, sin parar la administración de justicia y con las condicionantes que le he expresado anteriormente. Muchas gracias, Pablo. Tiene la palabra doña Sonia Cámara Gamero. Bueno, buenas tardes. Gracias a la Real Academia por invitarme. Voy a sumarme a todos los saludos porque ya es muy tarde, estamos ya en el último momento. Gracias, me honran todos ustedes con su presencia aquí, que me hayan invitado. A mi querida Flor por darme la confianza de ser la diputada de la Comisión de Relación de la Administración de Justicia y que me haya tocado este regalito en siendo diputada, ¿no? Después de tantos años, ¿cuántos años llevábamos esperando? Pues me ha tocado a mí. Bueno, he sido la última y sé que ustedes están cansados. Yo he tenido la gran suerte de estar aquí sentada, escuchando, porque me ha encantado la intervención de cada uno de ustedes y he aprendido un montón de cosas. Y voy a empezar por la parte positiva. Primero, en que voy a ser muy breve. Y segundo, que me han gustado 2 aspectos muy importantes, porque
estamos aquí como abogacía y bueno, están mis compañeros procuradores también que están aquí, que quiero agradecerles, que nos ayudan tanto en el ejercicio de la profesión. He visto un poco de luz en las explicaciones que he oído, porque tenemos un problema que nos preocupa mucho a la abogacía y es el retraso estructural, esas dilaciones tan grandes que nos cuesta tanto explicar a los clientes. Yo he dicho muchas veces que esta mañana he cogido 10 llamadas y de las cuales 7 es explicar que no entienden por qué una demanda de desahucio lleva 9 meses sin ser admitida. Entonces, yo me dedico a estar explicando que por qué el juzgado está retrasado, que hay una reforma que no entiendo por qué no se ha dado más voz social, que yo a todos los clientes les tengo que decir que hay una reforma de un gran calado que nadie sabe. O sea, que usted como ciudadano va a venir y ya no hay un juzgado. Hay un tribunal de instancia, una sección. Nadie lo sabe. Me quedo realmente sorprendida. Y no digo nada de derecho. O sea, en 2 horas hablando por teléfono, no digo nada de mi materia y me dedico a excusar a la administración de por qué un señor que quiere poner una demanda lleva 9 meses para ser admitida. Es tremendo. Nosotros tenemos la unión con el ciudadano, con el justiciable, que en realidad el fin de la justicia es el justiciable. Y nosotros tenemos esa unión con ellos y es tan difícil en estos momentos. La profesión pasa un momento difícil porque esas dilaciones son tremendas. Entonces, a mí que don Lorenzo haya dicho que este tribunal colectivo va a haber una unión de criterios, me parece algo extraordinario. Y lo de la pendencia de las fechas, el orden, me parece una cosa increíble porque nuestras agendas del 2028 están llenas. Yo soy abogada de compañía, tengo filtraciones, tengo humedades, gente que se le cae el techo encima. He puesto una demanda en el 2023 y en el 2027 tengo el juicio, la casa, que es un hogar. Entonces, ¿cómo le explico yo a mi cliente que tiene que estar 4 años para que se le caigan filtraciones desde su casa? Es tremendo. Me paso la vida explicando esto. Si yo entiendo que va a haber una unión de criterios y una orden, por lo menos en las fechas, me da una alegría de las pocas que estoy escuchando hace poco. Confío plenamente en esto. ¿Por qué? Porque si hay una unificación de criterios, supongo que será más fácil dictar sentencias para los propios juzgadores, que puedan realizar ya unas sentencias con una homogeneidad en determinados temas. Igual que si hay un orden en las fechas, pues ojalá las agendas se puedan organizar de tal manera que no tengamos que esperar 3 años a un juicio, porque, lo digo, es tremendamente difícil explicar a un justiciable que tiene que estar 3 años con su salón mojado o con otros muchísimos problemas que no voy a... O sea, las filtraciones al final, con violencia, infancia, sexual, es mucho peor, ¿no? Pero de una manera que nos entendamos. Otro de los grandes problemas que nos preocupan mucho es la responsabilidad, porque también se ha dicho aquí que va a haber un poco una difusión de responsabilidad. Es decir, si ahora vamos por servicios, yo tengo en el servicio de tramitación y tengo un bloqueo en mi expediente. ¿A quién le pregunto? ¿A quién responsabilizo? ¿Al funcionario que está en el servicio de tramitación? ¿Al jefe del servicio de tramitación general? ¿Al presidente de instancia? ¿Dónde voy a tener yo mi responsabilidad de por qué mi expediente está colapsado, de por qué no se me pone fecha, de por qué no se me admite una prueba, de por qué no se me resuelve un recurso de reposición? ¿Dónde está mi responsabilidad? Y ahí lo unimos también con la comunicación al profesional. Yo sé que estos 3 meses no puedo decir nada pero la comunicación al profesional se ha caído en picado. Hemos hecho una herramienta desde el colegio para que nos contaran los compañeros cuáles eran las incidencias más graves que veían en este tiempo, y es la comunicación, porque ya se supone que nuestra presencia molesta un poco. No lo digo en el sentido negativo, lo digo en el sistema de papel cero, lo digo en el sistema de un sistema digital, electrónico, que nuestra presencia ya no tiene por qué ir, pero sí que tiene que ir. ¿Por qué? Porque el eje en Andalucía no funciona nada. El otro día tuve una reunión con Paqui, que es la presidenta o la responsable de informática, y ella me decía: tú cualquier incidencia me la envías para que lo resuelva el órgano que lo está llevando en Sevilla. Pero es que no es una incidencia. Yo me senté con ella en mi ordenador y entonces yo entro en el servicio de sede electrónica de Andalucía. Tú entras allí y hay una serie de criterios de búsqueda: jurisdicción, NIG. Yo ponía los 3 juicios que tenía esta semana. Oye, ninguno me aparecía. Ninguno. ¿Qué es lo que me aparecían? Antiguos, archivados.
sin ningún orden. La búsqueda avanzada de por instancia 14, ya no, sección civil plaza 14, no salían unos del 23. Resulta que yo tengo que meterme en la pestañita de eje, que no es ejecución, ojo, que es expediente judicial electrónico, me meto y pido solicitud para que me den vista del expediente. Tengo que esperar, me pone, su solicitud ha sido tramitada, pero resulta que a mí no me ha llegado nunca, me ha llegado, no sé, yo sé que algún lag lo hace, pero no me ha llegado nunca, pero no es eso. Es que cuando supuestamente el lag nos lo autoriza, a nuestra ventanita, a nuestro sistema, no nos llega esa comunicación. Tengo que entrar, yo soy abogada de compañía, tengo tarifa plana, lo aviso, a mis 350 expedientes a ver si en algún momento me han autorizado. ¿Cómo va a ser eso? Es decir, ¿cómo yo voy a tener que entrar uno por uno a ver cuándo me autorizan? Nadie me señala. Y me dijo Paqui, bueno, pero tenéis otro sistema, porque me van a perdonar, pero el expediente judicial en Andalucía no existe. Yo tengo otros expedientes en territorio ministerio, yo sé que no tiene nada que yo soy de Burgos, trabajo en Burgos, y es una maravilla cómo funciona. Eso sí que es un expediente judicial electrónico en el que yo me persono y en el momento que me persona me autorizan y yo ya tengo una serie de acontecimientos de forma continua. Es decir, no tengo que estar, yo ya veo el expediente de forma ordenada siempre, acontecimiento 1, DIOR, personación, acontecimiento 3, denuncia. Aquí no, resulta que el expediente que no funciona, pero si es que funcionase, solo me van a dar hasta el día que me autorizan. Después, cada vez que van pasando nuevos expedientes, nuevos documentos, tengo que volver a solicitarlo. Es decir, que no es una radiografía exacta, ¿vale? Y además, este es el expediente judicial electrónico que tenemos, es decir, nada. ¿Qué me dice realmente Paqui? Bueno, pero podemos llegar al sistema tradicional de papel cero. Usted lo pide por escrito, que me den el expediente judicial electrónico y yo llevo un USB de toda la vida. Digo, bueno, pero ¿eso qué es? Como digo, porque yo lo que he pedido hasta ahora, que yo he pedido un escrito pidiendo el eje expresamente, ¿qué es lo que me han dado? Fotocopias escaneadas y duplicadas. ¿Qué eje es ese? Y entonces Paqui me explica, no, es que los lag tienen que dar a un botón en el que se consolide el expediente. Cuando se da el botón y se consolida, eso es un expediente consolidado. ¿Qué significa? Que ese expediente se va a filtrar, se va a limpiar de forma telemáticamente y entonces me van a dar un expediente ordenado, supuestamente foliado con el número. Pero yo eso no lo he visto en mi vida, ni mis compañeros tampoco. Entonces, claro, esto realmente nos preocupa enormemente, porque ¿qué pasa? Que es que el abogado y el procurador tenemos que estar constantemente yendo al juzgado. Somos pesados, pesadísimos, pero cuando yo le hablo a Paqui y le digo el expediente judicial, ¿cómo va? Me dice, todo funciona, a mí se me queda, yo me quedo, porque a mí me encantan los ordenadores, me gusta, vamos, que no me considero torpe. Y digo, me voy a poner con usted, con el ordenador, y vamos a entrar juntas. Y mi decepción es tremenda. Porque claro, yo lo que le voy a decir, yo lo que tengo que hacer es un dossier de todo lo que, no, o sea, un dossier nuevo, o sea, no puedo mandarle un pantallazo, porque eso es una cosa absurda. Cuando realmente le pregunto, ¿pero ese expediente digital va a tener también las vistas grabadas? Ah, no sé. Digo, pero entonces el penal, ¿de qué me sirve? Si yo tengo un expediente digital en el que no tengo las declaraciones, no tengo las vistas, ni civil, ¿qué extensión? No saben. O sea, ese es nuestro panorama. Entiéndanos que estamos muy preocupados como abogados, porque además esto nos da la sensación de que mañana no va a estar el eje, ni pasado. Entonces, que el Servicio General de Auxilios y Notificaciones sea también el de atención al profesional, pues estos 3 meses ha sido un caos. O sea, las quejas que he tenido fundamentalmente en esta herramienta que hemos puesto es no se puede contactar. Y encima, cuando vamos, hay esa difusión de responsabilidad. A mí que me dices, yo ya no estoy, yo ya no sé dónde voy a estar, el expediente no es mío, pregunte usted. ¿Y yo qué le digo a mi cliente? Nada. Yo entiendo que estamos en un proceso de, ojalá, de cambio y que todo vaya bien. Me ha encantado escuchar la postura de los LAG, la postura de los jueces, la postura de los presidentes, la postura de los abogados y de los procuradores. Es muy triste actualmente porque tenemos mucha presión ciudadana
y bueno, no dejamos de ser autónomos. Es decir, escuchar a doña Cristina que nos viene un trimestre duro, se nos encierra aquí el estomaguito, porque ya lo vivimos en el COVID y en otros momentos. Tenemos serios problemas. Gracias a que tenemos una colaboración extraordinaria. Yo siempre digo que tenemos una suerte en Málaga tremenda de tener a doña Lourdes, a doña Cristina, a don Pablo, a don José María. Bueno, don Lorenzo no tengo la suerte de estar cercano, ¿no? En Málaga con nosotros. Es una suerte extraordinaria porque colaboran con nosotros de forma increíble. Pero tenemos serios problemas, nos tienen que ayudar y yo creo que si entre todos exigimos ese eje fundamental, porque una de las veces que yo escuché a doña Cristina hablar de la oficina judicial, dijo, el tercer paso es el eje, o sea, el expediente judicial no puede funcionar nada si no está ese expediente judicial que no tenemos. Otras comunidades lo tienen, Andalucía es fuerte, somos trabajadores, tenemos que luchar por esto, tenemos que ser conscientes que no lo tenemos, pero lo queremos. No quiero molestaros más, muchas gracias y que todo vaya bien. Pues muchas gracias, Sonia. La verdad es que hay dos cuestiones. Una, lo interesante que es la materia y el cúmulo de problemas que hemos atisbado en lo poco que nos han podido decir de lo mucho que traslucen las intervenciones de esta mesa redonda. Y la contraposición a este problema es lo tarde que es. Son ya las 9, casi menos 5 de la tarde. Vamos a dar lugar a 4 o 5 preguntas, si es que la hubiera, y una de ellas ya tenemos aquí quien las pide. Yo pido, por favor, a los que hacen la pregunta, a los que las hagan, que se identifiquen, porque no nos conocemos todos a todos. Yo sé que usted es un magistrado relevante. Mi nombre es Juan Rafael Benítez Llévenes, soy magistrado de la sección primera de la audiencia de aquí de Málaga. Mis primeras palabras obviamente tienen que ser de agradecimiento y felicitación. Es la primera vez que pongo los pies en esta casa, que entro aquí, agradecimiento por la acogida que el colegio me ha recibido, extensiva también a la Real Academia. Felicitación al colegio por los 250 años. Y felicitación a la Academia del Colegio por la organización de esta jornada y felicitación a todos los ponentes por lo bien que han expuesto la problemática. Quiero hacer, digamos, un comentario e incidir. Termino enlazando con lo que ha dicho Sonia. Ese problema que tenéis los abogados lo tenemos también los jueces y magistrados. Cuando entramos, yo conozco el Minerva del territorio del ministerio y el Adriano. Las comparaciones son odiosas y en el Adriano también naufragamos nosotros y es posible que incluso dictemos resoluciones sin haber visto todo lo que tendríamos que ver, porque es que ahí se naufraga. Eso es un problema que tenemos que ir buscando, a veces la aguja en el pajar porque no te cuadran las cosas hasta que ya por fin das con la tecla y ya te enteras. Eso es un problema. Bien, y otro problema que yo veo es, y esto incido en que, bueno, podemos poner muchas cosas, pero puede quebrar el sistema si no hay buen entendimiento, y eso creo que la ley lo deja mejor, a la buena relación entre juez y secretario, pues el tema de la dación de cuentas y el control del procedimiento. La función jurisdiccional no es exclusivamente dictar sentencias. La tutela judicial efectiva exige que el juez controle desde que se inicia el procedimiento, desde que se entabla la litis, hasta que se dicta sentencia. Y no solamente eso, porque juzgar y hacer ejecutar los juzgados, porque nos podemos ver incluso en el disparate que yo he visto, de que letrados declaren pertinencia, si pruebas son pertinentes o no son pertinentes, si se admiten o no se admiten. Y eso es función jurisdiccional. La tutela judicial efectiva no consiste exclusivamente en dictar sentencia. Hay que controlar el procedimiento. Ahí es como se otorga la tutela judicial efectiva. Bien, y ahora quiero hacer una... que he echado en falta en todos los ponentes, especialmente mi presidente del Tribunal Superior de Justicia, de mi presidente de la audiencia y de la presidenta, que no se ha hablado de un órgano que considero que es importantísimo, pero que está olvidado. Y
Y aquí enlazo también, me gustaría saber la opinión de los abogados, porque esto incide también mucho en la función del abogado. ¿Qué pasa con los juzgados de paz, oficinas municipales de justicia? Que creo que es el primer escalón, que antes de llegar al pleito, el problema del ciudadano es el problema con mi vecino. Bueno, ya los juzgados de paz no tienen los antiguos, ¿acordáis las antiguas faltas de control orden público y régimen jurídico de las poblaciones? Ahora esas faltas ya han desaparecido, esos delitos han desaparecido. En materia de civil, creo que la competencia es hasta los 100 euros. O sea, que nadie se va a meter a litigar por 100 euros porque vale, como se suele decir, el collar más que el perro. Pero, bueno, ¿habéis planteado algo no sé, de potenciar eso con los MACs? ¿Cómo están funcionando los MACs? ¿Cómo están funcionando? ¿Hay alguna posibilidad? Yo creo que eso se podía potenciar porque el juez de paz del pueblo puede evitar que vengan problemas que a lo mejor son minucias o que atajando el problema desde el principio se evita un pleito grande que, bueno, pues esto es lo que quiero exponer y me gustaría oír la opinión de mis superiores. Superior de Andalucía. Hablan es superior. Ya que, Estamos ya, un poco más arriba de las alusiones. ya que todos los problemas sean la oficina de justicia, que se llaman ahora los juzgados de paz oficinas de justicia municipales. Eso no me preocupa ahora mismo, aunque es verdad que pueden tener una incidencia, pero vamos, están pensados más que nada para hacer actos telemáticos, para una serie de cuestiones, bueno, con el tiempo podría llegar. Pero eso es ahora mismo, Juan Rafael, afortunadamente es lo menos complicado. Eso es lo menos complicado porque, bueno, pero yo propuse que se quitara. Y hay un montón de compañeros que pensaban que los juzgados de paz tenían que haber desaparecido. Tú lo que pasa es que estás planteando un tema que es volver a la antigua justicia de distrito, que fueran unos juzgados con unas ciertas competencias en unos temas, digamos, veniales, sean civiles o lo otro, porque quitaría filtro. Porque aquí es otra cosa que tenemos en España, que no existe en ningún lado, es que todos los jueces conocen de lo mismo, todo, absolutamente todo. Eso es increíble. Yo os cuento el caso de Montoro, porque estábamos allí reunidos. Digo, esto pasa nada más que en España, en cualquier otro país. ¿No me comprende? Existirían los juzgados de instrucción de Córdoba, serían los que instruirían y llevarían un procedimiento de estas características. No, pero aquí el juez de instrucción de Montoro tiene la misma competencia con juez de instrucción de una capital. Un juez de instrucción de Torró, una jueza en este caso, pues tiene la misma. No, deberíamos de concentrar funciones, ¿no? Entonces los juzgados de paz ahora mismo, bueno, pues es lo de menos. A mí me preocupa más lo que ha dicho Sonia, que yo no lo he tocado porque tenía aquí, yo tenía lo de la justicia, el sentido humanista de la justicia que se está perdiendo, todos estos problemas, el problema de que la justicia si no es útil, ¿para qué la queremos? Y el problema de la responsabilidad, que es un problema muy gordo, es un problema muy gordo. Entonces, y yo a los jueces le digo el otro día, bueno, se puede contar, yo estaba hablando esta mañana con un juez, dice, Lorenzo, yo creo que esto, pues mira, yo creo que lo organicen como quieran los letrados, que lo dejen organizado, y yo estoy en mi mesa, y ya me vendrán procedimientos o no me vendrán. Y yo le dije, desde luego, no podemos ser apáticos, porque el juez y las generaciones jóvenes me preocupan mucho. Y es que no me acuerdo de tu nombre. Y a ella se lo decía hace otra cosa, se lo decía el otro día. Digo, como los jueces tengáis apatía o desinterés, esto da igual el sistema de oficina que monte. Da igual. Lo había puesto aquí porque me vino una frase, la acabo de escribir. Cuanto más cambia algo, más se parece a lo mismo. Yo espero que no nos pase eso. Eso es un refrán muy español. ¿No me comprende? Entonces, yo creo que tenemos una oportunidad, lo han dicho todos y Pablo lo ha comentado, todos creemos que esto es una oportunidad para mejorar, pero también tiene unos riesgos innatos enormes. Vamos a depender también de las personas, vamos a depender en su caso que se llevan muy bien, pero en otros casos no se llevan tan bien. Y yo ya estoy, claro, como yo tengo esa visión de Andalucía, como él estaba diciendo, claro, yo ya he visto, vamos a desavenencias, vamos a decir, desavenencias entre jueces, presidente y el letrado director. Ya estoy viendo desavenencias, que yo ya lo anticipé, se lo dije a Pedro Campoy, digo, Campoy, los propios letrados vais a tener problemas, porque ahora mismo las competencias de los secretarios
para que se entiendan todos, ya han cambiado mucho y hay la balanza. Antes cada uno tenía el mismo. Yo llevo un juzgado y todos tenemos el juzgado, pero ahora no. Ahora hay letrados que tienen mucho más trabajo que otros, se sienten que no está esto bien distribuido y entonces van a surgir problemas. Entonces, el problema de la responsabilidad por el trabajo está ahí. ¿A quién tienes que ir un letrado? ¿A quién tienes que ir? ¿A quién tienes que ir? Pues tienes que ir, en principio, al letrado director, al director que es el servicio común, señor. Yo tengo una demanda hace 9 meses, ¿por qué no? Y los jueces, pues tendrán que no olvidarse, yo lo he puesto aquí, lo tenía. 3 artículos que se los digo a todos, y en todas las promociones jóvenes se los repito, los mismos artículos. Ojo, que tenéis un artículo que se llama el 165 de la Ley Orgánica, que dice que tenéis la dirección e inspección de todos los asuntos que tenéis turnados como tribunal de instancia. Antes era como juzgado, ahora es como plaza número 1. Todos esos asuntos tú tienes la dirección e inspección. A ver eso cómo lo compaginas, pero los letrados tienen que ser conscientes. Y que por tanto yo esto lo quiero, esto que lo dije la semana pasada porque no está hecho, se lo voy a decir al letrado, le voy a echar la bronca. Oye, a ver qué pasa a estos funcionarios. ¿Qué pasa el otro día que yo estuve en una inspección que llevaban 15 días sin ningún atestado policial registrarlo ni por tanto turnarlo? Aquí no se está turnando. ¿Qué pasa en esos servicios comunes, en otros, porque estoy inspeccionando muchas cosas, donde dicen los auxilios? Perdón, ahora estoy diciendo lo negativo. Al principio me viene la intervención lo positivo, lo negativo. Por tanto, lo que va a pasar, que dicen los auxilios, nuestra función no es la atención al público. Nuestra función no es la atención al público. Tú has dicho, ¿cuánta gente ha dicho? 125 tenía 80. Sí, 180. Imagínate tú. Entonces, ahí es donde necesitamos unos letrados directores en condiciones. ¿Cómo que no? Usted, si no, inmediatamente aquí hay un expediente abierto, yo exijo lo que sea, porque si no, si nos echamos para atrás, uno y otro, y entonces pues los jueces tendrán que estar insistiendo, es decir, yo quiero esto, yo le he dado esto, a ver por qué pasa, a mí porque... Lo que pasa es que antes tú te ibas al funcionario a la mesa de al lado, te levantabas de la mesa y te ibas al lado, ahora ya lo llamas, pues, oye, y si esto no funciona, pues habrá que decir, este servicio, con ese protocolo, con esa instrucción, no está funcionando, hay que cambiar. Hay que cambiar. Y lo del expediente, todo lo que has dicho, lo del expediente, todo lo que has dicho, esperamos que, como ha dicho, es que lo están sufriendo los jueces que cada 2 por 3 te llama y ahora caídas del sistema, en fin, todo eso llegará. Pero claro, lo lógico es que efectivamente tú puedas entrar en ese expediente una vez que te has personado y ya lo veas automáticamente. O sea, eso es de libro. Esto yo lo hablo mucho con el consejero, igual que lo de la fiscalía, todas estas cosas, estoy constantemente hablando. Siempre me dice, ay, Lorenzo, es que ahora estamos. Eso es lo siguiente, eso es lo que... Lo han aparcado. Lo han apartado Lo todo. tenían en marcha un poco, pero lo han aparcado. Entonces, lo que es verdad que, y eso sí, y ya termino, Lourdes, simplemente eso, creo de verdad que tenemos que transmitir, esa es nuestra obligación, los que estamos aquí jueces, los letrados como Pablo, con todos, tenemos que, la mirada humanística que se está perdiendo. Yo no sé si es desde el COVID o no es del COVID, que parece que molestan, que parece que no. Entonces, si voy mal y si llamo por teléfono, nadie lo coge. Hombre, o si lo coge alguien te dice que está teletrabajando. En fin, ya sabemos lo que significa el teletrabajo, ya sabemos lo que significa un teletrabajo. Entonces, claro, tenemos que estar. Por eso yo siempre digo que los letrados de la Administración de Justicia y los propios jueces tienen una obligación de transmitir. Esto no tiene sentido si la justicia no es humana y si no es útil. Pues si no, ¿para qué la queremos? Si no, que nos dediquemos a otra cosa. Entonces, pues entiendo y me preocupa y me preocupa las dos cosas. Y tenemos que intentar que esto sirva para dar eso. Pero tendremos que irlo diciendo y llamar la atención. Y llamar la atención a los funcionarios. Mire usted que el teléfono está para cogerlo, que aquí hay que atender a las personas, que, en fin, yo qué sé, lo mismo. Pero es que nos está pasando ya a nivel de funcionarios, de jueces, que parece que el juez ya es simplemente ir el día de juicio y ya está, como no tiene otra cosa que hacer. Ya parece que es que no hay que estar en la oficina o que no hay que estar. Por eso quiero decir que es que esto tiene que ir calando y tenemos que ir. Y desgraciadamente nos tocan las 3 cargos institucionales que estamos aquí, a nivel de audiencia, de tribunales de instancia y en mi caso, y él como director, digamos, secretario coordinador, con un montón de letras. Entonces nosotros tenemos que ir transmitiéndole a la gente eso. Los juzgados son para ir normalmente, la excepción es no ir. Lo normal es que atienda a una persona si va, porque 5 minutos, eso no pasa nada porque lo atienda, sea un profesional o sea una persona, porque toda la vida ya es lo que nos hemos dedicado.
Y por eso y eso forma parte de nuestro trabajo. Y perdón, porque... Bueno, la pregunta y la respuesta tienen tal envergadura que vale por 3. Así que vamos a dar la palabra a Juan García Alarcón, que quería hacer o plantear una cuestión, y cerramos el... El interviniente, magistrado de la sesión primera, ¿no? de la audiencia de Málaga, pues en cierta medida que la hemos oído todo, nos requiere a los abogados a ver cuál es su opinión. Mi opinión de la ley de eficiencia me la brindó Eva, la decana, nuestra decana, que me pidió que pergeñara un artículo sobre esa ley. Y lo hice. Pero tengo un amargo recuerdo de esa ley, porque en cierta medida me di cuenta que en el fondo tiende a eliminar a los abogados. Hay infinidad de preceptos, infinidad de intervenciones que puede ser un letrado, un entendido, un práctico, un amigable, hay infinidad. Pero ya lo que me parece que es inaceptable es que en una ley, a propósito de los procedimientos, como que alguien se recuerda la ley de memoria, los procedimientos corporativos o los procedimientos organizativos, ¿no era? Ninguno lo sabemos. Bueno, pues hay unos procedimientos, unos procesos, no, los más no. Es un procedimiento, un proceso corporativo, ¿no? Organizativo o algo así. Bueno, no, colaborativos. Pues en el proceso colaborativo hay una admonición de que el abogado que participe en el proceso corporativo, si después no se consigue, tiene que jurar que no volverá a participar o a intervenir en ese proceso corporativo con su cliente. O sea que tan grave es la obligación de que el proceso corporativo lo tienes que terminar, porque de no terminarlo tienes que abandonarlo, pero previo juramento de que no continuarás con aquello. A mí esa prohibición de que me exijan una profesión totalmente libre, independiente, que no puedes continuar con ese procedimiento con la amenaza de que no puedes tampoco participar en el futuro con ese cliente o con el otro, es francamente insufrible. No. Muchas gracias, efectivamente, Juan. No es una pregunta, Que es una yo sé reflexión esto del que... proceso corporativo porque Flor me encargó. Porque él hizo Vamos, que no lo hubiera el hecho. artículo para la revista Miramar, Juan. Gracias, Juan. Le damos la palabra al decano Nilsson y con eso cerramos. Minuto. Simplemente daros las gracias a todos los asistentes a esta mesa redonda que ha resultado de un interés superior al que yo me imaginaba. Felicitaros por la franqueza con la que habéis hablado, que eso no es normal ni habitual. Siempre cuando alguien defiende o se responsabiliza de alguien, tiende a difuminar su propia responsabilidad o su propio interés. He visto algo que me ha encantado, es decir, ese propósito auténtico, declarado de asumir este desafío y resolverlo. Y por último, daros las gracias también por haberme hecho muy fácil y muy agradable como has dicho tú, el muñir esto. Os lo agradezco muchísimo. Gracias. Bueno, pues con las palabras de Nilsson, que representa lo que sentimos en la academia, previo reiterar a la decana y al Colegio de Abogados de Málaga el agradecimiento por habernos
recibido y permitido celebrar este interesantísimo acto. Y mi agradecimiento también a los ponentes por sus intervenciones y por el esfuerzo y la preocupación que denotan lo que han dicho y lo que han tenido que callar, porque a todos se les ha acabado el tiempo antes de lo que pensaban. Muchas gracias a todos por su asistencia. Se levanta la sesión.